Narrativa, poesía o textos de conocimiento. Descubre el placer de leer. Una aventura maravillosa a través de los libros. Disfruta de la lectura y promueve el hábito entre los más jóvenes. Un mensaje del Ayuntamiento de Yaiza. 7.7 Radio. Son las 9 de la mañana. Muy buenos días. En 7.7 Radio. Nada que ver. Con José Luis Martín. Saludos, bienvenidos a 7.7 Radio y a Nada que ver. Programa número 1583, hoy es miércoles 7 de octubre de 2020 y arranca ya Nada que ver en 7.7 Radio como cada día para llevarles toda la actualidad y toda la información de Canarias. Hoy concentrada en este espacio de 2 horas que vamos a dedicar exclusivamente para hablar del plan Reactiva Canarias. Vamos a conocer diferentes claves del Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias, ese plan que ya se presentaba hace unos días, que se aprobaba a través del Consejo de Gobierno y que va a tener una ficha financiera de casi 6.000 millones de euros. Estamos hablando de 5.740 millones hasta 2023 y lo vamos a conocer con diferentes grupos parlamentarios, también con presidencia del Gobierno, con sectores como el sindical y la patronal, y todo ello, como digo, con la idea y la intención de explicarles un poco en qué consiste este plan y este proyecto a prácticamente casi 3 años vista desde hoy. Bueno, y todo ello en una jornada en la que todavía estamos mirando al cielo, en plan, ¿qué ha pasado aquí, no? ¿Qué ha ocurrido? Que no llegaba el agua, que estuvimos esperando, casi recordando la canción de Armando Manzanero, ¿no? Esta tarde vi llover, no, esta tarde no vi llover, ni vi gente correr, ni nada parecido. Si estabas tú esperando, como yo, mirando al cielo, a ver si caía alguna gotita. Pero la gotita cayó en La Palma. Nos alegramos muchísimo, tengo que decirlo, de que haya ido hasta La Palma el agua, porque durante todo este tiempo, bien por todos es conocido que ha sufrido una sequía, al igual que toda Canarias, pero también bastante considerable en la Isla Bonita. Y el hecho de ver que el agua se dirigió a esta zona, aparte también de haber alcanzado parte de La Gomera y El Hierro, nos alegra enormemente. El resto, en casa esperando a ver si tenemos más suerte la próxima vez, porque el agua, no llegó a nuestro archipiélago a todos por igual, y esa alerta que se puso en marcha al final quedó en alerta, en una previsión, en un aviso, y no en una consecución o en una concatenación de hechos como podía haber sido la caída de agua y la tormenta. Bueno, ya lo habrán notado, hoy tenemos un poquito de calor, tenemos calima, pero también tenemos otros asuntos que contarles en el comienzo de este programa en 7.7 Radio en esta jornada de miércoles 7. ¿Y qué tenemos que contarles? Pues que ayer en el Senado, en la Cámara Alta, había una pregunta del senador de la agrupación socialista de La Gomera, de ASG, Fabián Chinea, y esa pregunta iba dirigida a la ministra de Hacienda, para que hablara también del dinero que va a poner en marcha para el Plan Reactiva Canarias. Decía la ministra María Jesús Montero que van a venir 4.800 millones de euros para la reconstrucción. Es la mayor cuantía de recursos de la historia. También recuerden que todo esto al final es una cifra histórica, ¿no? Un hecho histórico que se utiliza mucho y que nunca en la historia se había visto un apoyo económico de ese tipo. Vamos a ver, porque es una cantidad considerable, estamos hablando de muchísimo dinero que vendría para Canarias para soportar también la ficha financiera de ese documento que se presentaba la pasada semana y del que le vamos a hablar en el día de hoy. A todo esto cabe recordar también que ayer veíamos cómo el gobierno de España también va a tener un compromiso con Canarias y asegura que puede tener unos presupuestos, vamos a decirlo así, tranquilos. Que van a tener una cuantía económica considerable para, por lo menos como mínimo,
tener una ejecución presupuestaria como la de este 2020. Y eso da cierta tranquilidad. Diría que da mucha tranquilidad con el escenario económico en el que estamos ahora mismo inmersos. Por eso vamos a ver de qué manera se van cumpliendo las expectativas, porque también asusta ligeramente el ver que el gasto del Estado se va a disparar al 53%. Y vamos a tener un récord en 2021 de 196.000 millones. Ojo, que esto es mucho dinero y luego habrá que devolverlo. No creo yo que Europa, porque no creo tampoco que vayan a subir impuestos para recuperar ese gasto que vamos a tener el próximo año, Europa vaya a regalarnos todo el dinero. Todo lo que se dé será en unas condiciones y habrá que devolverlo. Y luego ya en esa devolución habrá que hacer ajustes. Algunos hablan de rescate, pero bueno, son palabras mayores y lo que hay que ahora mismo es vivir al día y esperar a ver qué sucede en estas circunstancias tan adversas que nos ha tocado vivir. Necesitamos dinero, necesitamos apoyo económico y Canarias también necesita ese empuje, teniendo en cuenta que el sector turístico todavía le va a costar reflotar. Porque hay noticias que no son buenas. Jet2 acaba de confirmar que no va a volar el 17 de octubre cuando tenía esa fecha límite, sino que amplía sus restricciones y las vacaciones a Canarias hasta el 31 de octubre. No lo hace porque ellos quieran. Lo hace porque también el Reino Unido, bueno, pues no permite que haya una flexibilización, ¿no?, de situaciones sobre los pasajeros que vienen, que van a España, que luego vuelven, que se cuarentena, bueno, todo esto. O sea, que no solo depende de nosotros, depende de otro gobierno. Y esto no es una buena noticia, porque estamos, fíjense, por un índice de 46 contagios por 100.000 habitantes. Ellos están casi en 500 por 100.000 habitantes. Pero son circunstancias que se escapan un poco de nuestras manos y ojalá se vaya reactivando también el sector turístico, porque es muy necesario que esto genere economía para que vaya a la par con todos los planes que se pongan en marcha. Y enseguida vamos a arrancar ya con nuestros invitados en este plan reactivo, en este programa sobre el plan Reactiva Canarias en 7.7 Radio, pero antes, como es norma y costumbre, vamos a conocer qué tiempo vamos a tener en el archipiélago en el día de hoy. Y conectamos ya con la Agencia Estatal de Meteorología para saber cómo va a estar el tiempo. Nos lo cuenta su portavoz, Iván Albisu. Buenos días. Buenos días, tiempo más estable en las Islas Canarias, con cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubosidad de devoluciones o sí en horas centrales en el interior de las islas occidentales, todo ello con temperaturas máximas en ligero a moderado ascenso, en especial en zonas de interior, con valores de 28 grados, por ejemplo, de máxima en Arrecife, 27 en Santa Cruz de Tenerife, 26 en Puerto del Rosario, 23 en Valverde. El viento soplando flojo a moderado del nordeste en costas, girando a sur en cumbres. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Gracias por esa información y después de este repaso inicial de la actualidad nos centramos ya en nuestro programa especial en el día de hoy con nuestro primer invitado que llega de la mano de Edna Santana en el control técnico. Nada que ver con José Luis Martín. Y vamos a hablar con Antonio Olivera, el viceconsejero de la Presidencia del Gobierno de Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, José Luis. Bueno, vemos ya, señor Olivera, que esto ya coge un poco más de ritmo, ¿no? El plan que se presentaba, el pacto que se presentaba el 30 de mayo, ya era aprobado la pasada semana en el Consejo de Gobierno, falta el trámite parlamentario, pero ahora entiendo que recabar apoyos, ¿no?, para que se sumen todas las fuerzas políticas que todavía dudan. Pues sí, se ha hecho un esfuerzo importantísimo en estos últimos meses por encontrar los elementos de encuentro y lugares comunes que compartimos la totalidad de los agentes económicos, sociales y políticos de Canarias. Han contribuido muchos de estos sectores en la definición de este proceso. En la parte política se quedaron fuera Ciudadanos y el Partido Popular por las dudas que presentaba sobre la existencia o no de financiación. Y lo que estamos viendo es que en los últimos días se están despejando muchas de estas dudas. Parece que la financiación va a haber bastantes fuentes, bastantes recursos por parte de las autoridades europeas y las autoridades nacionales. Incluso vamos a poder tener un presupuesto de la comunidad autónoma que no tiene que implicar recortes, que puede mantener el pulso del ejercicio 2020 y por lo tanto empezamos a ver un panorama para empezar a concentrarnos ya en lo que es realmente importante en los planes, que no es su diseño, que también lo es por supuesto, ni en conseguir los recursos, sino en su ejecución. Hablamos de un plan que va a tener una cuantía económica, una ficha financiera de 5.740 millones hasta 2023, con un gasto
para este año, que yo no sé si ya se ha empezado a ejecutar ese gasto o ya empieza a computar ese gasto una vez que ya se apruebe en el Parlamento. Sí, en el año 2020 lo que hemos planteado desde el principio es que esto ha sido una crisis que teníamos que actuar desde el día 14 de marzo. No hemos parado, no hemos detenido un momento. Entonces, a diferencia de otros planes en los que primero se diseñan las medidas y después, una vez aprobado, pues es cuando se empiezan a ejecutar, aquí en el año 2020 no podíamos esperar a tener el documento aprobado y, por lo tanto, llevamos desde marzo aplicando muchas de las medidas previstas para este año 2020, que por parte de la comunidad autónoma, en medidas extraordinarias, tenían contemplado pues un importe de unos 1.440 millones de euros. La inmensa mayoría de estas medidas ya están en aplicación, otras se iniciarán en los próximos meses y terminarán de ejecutarse a principios de 2021, pero la inmensa mayoría o ya han sido ejecutadas o están ya en fase de ejecución a lo largo de este ejercicio, ¿no? Por lo tanto, el año 2020 había coincidencia entre todos los firmantes del pacto, de todas las fuerzas que han participado, en que lo teníamos ya bien orientado y ahora lo que tenemos es el gran reto, ¿no? Que es el próximo año, que es un año clave no solo para la transformación, para la búsqueda de la activación y de vuelta, ¿no? A hacer Canarias, pues generar nuevas oportunidades, sino también desde el punto de vista del ciclo económico es un año clave, ¿no? Porque el sector privado aún no se habrá recuperado y el sector público tiene que hacer de valedor, de un poco de hacer suplir, ¿no?, la fuerza del sector privado en estos primeros meses de 2021 para que el efecto de la crisis sea menos profundo, ¿no? Pura economía keynesiana, vamos. Bueno, dentro de esa economía, si lo extrapolamos un poquito al ciudadano, ¿de qué manera va a haber una traducción de este plan Reactiva? Si no entramos, por ejemplo, en cifras de miles de millones, si no entramos en una estructura un poco más, digamos, sí. Menos compleja, ¿cómo se puede explicar? Sí. La clave, lo que buscamos aquí es realmente que esto no se note como crisis anteriores, ¿no?, en la que mucha gente pierde su trabajo, pierde sus oportunidades, sus negocios y tiene una notoria caída de renta, ¿no? Lógicamente no se ha podido evitar que algunos sectores, algunas personas lo hayan notado, pero lo que estamos buscando es minimizar ese impacto inicial para que esto no se consolide en el tiempo, que es lo que genera después una caída de demanda por caída de consumo, ¿no?, que hace que la economía lo note más. Por lo tanto, en estos primeros meses, en estas primeras actuaciones, lo que queremos es hacer un sostenimiento de rentas para que los sectores económicos que se están viendo afectados por la situación, por la menor demanda, ¿no?, de todo tipo que tenemos en Canarias, pues puedan permanecer, sobrevivir y aguantar este periodo de inmensas dificultades. Y después, cuando las condiciones sanitarias permitan una recuperación sólida, ¿no?, empezaremos a acelerar con metiendo recursos en el sistema para que puedan todas estas empresas que están, ¿no?, que se están manteniendo, ¿no?, todos estos agentes económicos que se están manteniendo en este periodo de graves dificultades, puedan volver a coger ritmo, puedan recuperarse rápidamente de este periodo, ¿no?, difícil que están viviendo en la actualidad, ¿no? Eso es un poco el esquema que buscaríamos para la gente, ¿no? Sabemos que lógicamente no hemos podido evitar que en este periodo pues esté gente pasándolo mal, empresa, pero estamos tratando de minimizar, ¿no? Si no se hubieran articulado mecanismos como los ERTE, como los ICO, etcétera, lógicamente el impacto sobre nuestro tejido productivo habría sido, escandaloso, ¿no? Habría sido una cosa brutal, porque se ha deteriorado la actividad muchísimo, ¿no? Y por lo tanto, aquí la prioridad era sostener, ¿no? Que no dejar caer del todo toda esta actividad, ¿no? Todo el mundo lo nota, por supuesto, pero al menos no lo hemos dejado caer del todo, ¿no? Y ahora el esfuerzo se va a ir trasladando cada vez más a volver a recuperar, que todas estas empresas vuelvan a tener actividad de forma sólida, sostenible en el tiempo, y que incluso animarlos a que se repiensen, ¿no? Repiensen su negocio y le den una orientación aprovechando el necesario esfuerzo de reinventarse que conlleva pues pasar de una situación muy complicada como la que estamos viendo a una con mejores expectativas en los próximos meses. Bueno, dentro de esa reinvención, si sectores como el turístico no acaban de pues ver una recuperación plena, ¿cabe la posibilidad de que dentro de ese plan exista alguna alternativa, alguna diversificación de la economía de la que tanto hemos hablado y que haya partida económica para esa reinvención de la que nos acaba de hablar? Desde luego que uno de los grandes objetivos es poner en valor pues muchas de las actividades que ojo, se han ido más o menos saliendo, se han ido implantando, ¿no?,
desde la SEC lo pude ver en primera persona, que había actividades vinculadas a las nuevas tecnologías, ¿no? A las tecnologías de la información y la comunicación, temas de programación informático, temas de audiovisual, el tema de intermediación comercial, temas de energías renovables, temas, ¿no?, vinculados a los servicios marítimos, reparación de plataformas de buques, etcétera, y todos esos son sectores que lógicamente pueden tener mucho más recorrido, pueden seguir creciendo en Canarias y además no son dependientes de los flujos de personas y por lo tanto serían más resistentes a crisis como la actual, ¿no? Pero no podemos olvidar, José Luis, que para Canarias la actividad más fuerte, la que tiene más lógica, la que es más sostenible a futuro, siempre es el turismo. Y lo que tenemos que hacer es el turismo pues más, ¿no?, está de moda, ¿no?, resiliente, ¿no?, que sea capaz de adaptarse mejor a las circunstancias y poder mantener actividad incluso en situaciones como esta. Por lo tanto, por supuesto que vamos a seguir profundizando en que actividades con potencial en Canarias sigan creciendo, sigan desarrollándose, incluso darle un acelerón, un empujón, pero no podemos olvidar que la máxima prioridad tiene que hacer que el turismo, ¿no?, se recupere cuanto antes. Lo que también estamos pensando es, ojo, aprovechemos esta recuperación del turismo para hacerlo pues más competitivo, que genere mayor gasto por turista, darle más calidad del que tenía anteriormente. Vamos a tratar de no salir como antes, exactamente igual, ¿no? Aprovechemos, ¿no?, estas circunstancias, digitalicemos más, utilicemos más destino inteligente para poder proporcionar a los turistas servicios que hasta ahora no se lo hacíamos y que generen más valor y generen más gasto aquí en destino, ¿no? Ese es el objetivo final. Sí, claro, hemos incluso visto cómo pues ya hay complejos hoteleros que se están reinventando y están acogiendo a nómadas digitales, personas que pueden trabajar desde cualquier punto conectados con el mundo y que pues al final van a dejar un ingreso al igual que cualquier turista, ¿no? Lo que pasa es que trabajando y haciendo una estancia completamente diferente. Eso también podría ser una buena alternativa. Efectivamente, siempre se habla de diversificar, ¿no? Siempre se ve un poco, interpreta, ¿no?, como, hombre, de turismo otras cosas, pero es que se puede diversificar en la propia actividad turística, ¿no? Hay muchos nichos por explotar, por desarrollar, ¿no? Incluso cualquier actividad, cualquier nicho turístico, ¿no?, de cualquier tipo, en el del ocio, en el de recreo, en el de diversión, en el de trabajo, ¿no? De acoger a gente que viene a trabajar, en el que podemos sacarle más partido, podemos ofrecer más servicios, más valor, ¿no?, para que vengan pues perfiles que lógicamente, como aquí nunca podrán venir 100 millones de turistas, ¿no?, es una cuestión, tenemos nuestras limitaciones, la que sea, no voy a poner aquí a opinar de números, pero bueno, hay limitaciones, no podemos traer ¿no?, y de forma infinita, ¿no?, a turistas. Lo que tenemos que hacer es que los que vengan cada vez gasten más, porque ahí sí tenemos mucho mayor potencial de crecimiento, ¿no? Y entonces ahí es donde tenemos que hacer un esfuerzo tremendo, ¿no?, y poder encontrar esas vías y las tecnologías de la información, darle mayor sostenibilidad, que no olvidemos que antes de que nos pasara toda esta desgracia, ¿no?, de llegar al virus, el bicho, había un tema que estaba amenazando la sostenibilidad futura del turismo en Canarias, ¿no?, que tiene que ver precisamente con la sostenibilidad ambiental. Aprovechemos para que la recuperación, no olvidemos esto, reforcemos pues las instalaciones hoteleras, haciéndolas más sostenibles, menos dependientes de los combustibles fósiles, haciendo que los turistas puedan compensar en destino la huella de carbono que generan en su viaje, ¿no? Todos esos elementos no debemos olvidarlos, porque además muchos de los recursos que se van a movilizar, y la mayoría, ¿no?, en el ámbito europeo, van a ir enfocados a la sostenibilidad ambiental y a la digitalización de la economía. Pues lógicamente saquemos proyectos vinculados al turismo que se basen en esos dos pilares, ¿no? Bueno, veíamos también que en el Senado la ministra de Hacienda confirmaba que van a venir 4.800 millones de euros para la reconstrucción. ¿Van a venir para el Plan Reactiva Canarias? Que era una de las preguntas que formulaba uno de los senadores canarios en la Cámara Alta. La verdad que no hemos acogido con bastante satisfacción, ¿no?, la respuesta de la ministra, porque además de reconocer pues el trabajo, ¿no?, el esfuerzo que se ha hecho en Canarias en poder poner en común las ideas, ¿no?, que tenemos como sociedad, como
como comunidad autónoma, ¿no? Y dejar de lado las diferencias y podernos poner de acuerdo, ¿no? Yo creo que eso sí es importante y pone en valor el trabajo realizado entre todos, porque yo creo que el reconocimiento desde el nivel del Estado, yo creo que es bastante importante, ¿no? Ese reconocimiento, pero lo más importante aquí, José Luis, es que estamos viendo. El Consejo de Política Fiscal y Financiera nos ha dicho reglas fiscales que quedan suspendidas en los años 2020 y 2021, que es lo que por primera vez hace cobrar, sentido al esfuerzo que han hecho las administraciones públicas canarias, ¿no? En los tiempos anteriores en ser responsables, ¿no? Uh-huh. Y no ser manirrotas y respetar las reglas, ¿no? Ahora va a tener una recompensa clarísima, ¿no? Esta situación, ¿no? Y además agradecemos que sea, el gobierno que haya abierto esa posibilidad. En segundo lugar, ¿no? Eso nos va a permitir tener un presupuesto de la comunidad autónoma que no sea restrictivo, sino que, pueda mantener el nivel del año pasado, incluso, como ha dicho el vicepresidente y consejero de Hacienda, que pueda crecer un poco, ¿no? Da apoyo. Y ahora queda la parte final, los presupuestos generales del Estado, que recoge partidas muy importantes de cara a la reconstrucción, ¿no? A la reactivación de la economía canaria y ese plan reactiva, porque incluye temas como el plan de infraestructuras turísticas, el plan de lucha contra la pobreza, el plan, ¿no? de empleo de Canarias, partidas, ¿no? vinculadas a los de infraestructura hidráulica, son partidas, ¿no? muy importantes en el proceso de reactivación y que serían recursos muy interesantes para toda esa labor. Y segundo, si se aprueban los presupuestos generales de Estado, vamos a contar con, ¿no? todos estos medios que el Ministerio, ¿no? que el Estado ha puesto sobre la mesa, ¿no? Canalizar los fondos europeos que van a llegar de una forma adecuada, ¿no? Porque esto es muy importante tenerlo en cuenta. Yo creo que ahora en España debemos hacer un ejercicio de responsabilidad política y para eso apelamos a la unidad que hemos tenido en la redacción del plan para todos los partidos políticos, en que se apoyen unos presupuestos generales del Estado, porque hasta ahora tenemos prorrogados los de 2018, que se hicieron en 2017. Sí. Esto no sirven para nada, porque la situación ha cambiado tanto, tan radicalmente, que los presupuestos en el Estado no sirven para nada, que es el principal instrumento de lucha, ¿no? que tiene un gobierno, no sirven para hacer frente a una situación como la que estamos viviendo. Y por lo tanto, creo que es momento de dejar las diferencias atrás, de tomar ejemplo como estamos haciendo en Canarias, de decir, oye, nos olvidamos de nuestra diferencia y vamos a sacar una cuestión que es clave para poder afrontar el futuro con algo más de oportunidad, porque no estamos jugando demasiado, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, y dentro de ese futuro nos jugamos demasiado, como decía, esto tiene que tener responsabilidad de todas las formaciones políticas. Ayer veíamos, como bien indicaba, que por parte de Ciudadanos parece que, digamos, están un poco más, ¿no? abiertos a estudiarlo en profundidad, a aportar medidas y sumarse al proyecto en trámite parlamentario. El Partido Popular también va a haber reunión al respecto. Sí. ¿Cuál cree que va a ser también su postura? Porque son, si no me equivoco, las dos únicas formaciones políticas que hasta el momento no están por la labor. Sí, la verdad que, José Luis, nosotros siempre hemos agradecido la generosidad que ha tenido desde el inicio Coalición Canaria, Coalición Canaria a sumarse a todo este proceso. Se lo hemos reconocido, hemos agradecido mucho sus comentarios. Además, ha sido un partido con mucha experiencia de gobierno y por lo tanto ha hecho comentarios muy útiles que han sido tenidos en cuenta, la verdad. Y siempre deseábamos, ¿no? El presidente insistía mucho en esto, ¿no? Que se unieran también, que se sumaran el Ciudadanos y el Partido Popular, ¿no? Es verdad que ya hemos tenido varias reuniones con Ciudadanos y han demostrado su voluntad de colaborar, de estudiar bien, digamos, el documento, de hacer sus aportaciones para poderse sumar, lo que sería muy positivo, ¿no? Y hoy mismo el presidente tiene prevista también una reunión con la portavoz y secretaria, ¿no? Presidenta del Partido Popular, digamos, en Canarias, para trasladarle también el plan y animarla a que nos sumemos, porque fíjense cuál es la estrategia. Si nos sumamos todos y estamos todos juntos de la mano, después en Cortes Generales, cuando se tengan que aprobar los presupuestos generales del Estado, que estamos en el momento además crítico ahora, ¿no? En que se van a empezar a hacer los últimos ajustes para tenerlos aprobados. Si todos los partidos, ¿no? Canarios, que tenemos representación allí, que tenemos a saber nuestros grupos políticos en el Congreso, ¿no? El PP, el PSOE, Ciudadanos, Unidas Podemos, los partidos nacionalistas, todos vamos de la mano, no tenemos mucha más fuerza para poder garantizar que Canarias va a tener los presupuestos generales del Estado, ¿no? Los elementos que necesita, ¿no? Yo creo que la respuesta a esa pregunta es obvia y por lo tanto creo que vale la pena hacer el esfuerzo de unir aquí fuerzas para poder exigir con más contundencia en Cortes Generales
después que Canarias tenga los recursos, no que debe tener por una cuestión, sino porque está recogido en leyes, en unas leyes concretas que redactaron las Cortes Generales también, ¿no? Que han sido redactadas y aprobadas en Madrid, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que eso ayudaría bastante, y ese es el mayor valor que ha tenido desde siempre el esfuerzo que estamos haciendo en el marco del pacto y del plan. Bueno, ya luego ya entran discrepancias políticas, ¿no? Que a lo mejor quizás deberían quedarse un poco de lado cuando hablamos, como bien indica, de recuperación económica de unas circunstancias que nunca habíamos vivido, ¿no? Que eso también hay que tenerlo muy en cuenta y claro, que no estamos en otra época, ¿no? Donde a lo mejor esas discrepancias políticas podrían estar un poquito más a flor de piel. Claro, es que yo creo que Canarias está siendo ejemplar en el sentido de es normal, ¿no? La oposición está para hacer oposición, no puede coger y decir, oye, no podemos olvidar que hay que exigir al gobierno. Pero lo que hemos dicho, digamos, antes, Luis, es decir, estamos viviendo una situación excepcional. Necesitamos ser responsables. Y para poder luchar contra esta situación necesitamos tener unos presupuestos diseñados bajo esta situación. Después ya al gobierno se le podrá atacar, que ejecuta más, ejecuta menos, que se equivoca más en otras decisiones, se equivoca menos. Ya habrá el espacio para la crítica política, pero yo creo que hay algunos elementos en los que no debería haber o no deberían ser espacios para ese debate político. Siempre en la política, ¿no? Lo bueno que tiene es que elementos para hacer oposición, hay variadísimos, pero tengamos ahora altura de mira para que en los temas en los que hay que ser constructivos, que tenemos que darnos toda la mano, ir todos juntos, podamos hacerlo, ¿no? Nosotros estamos, digamos, dando la mano para eso, a todo el mundo, abierto, consensuando, haciendo un papel, claro, consensuar, ¿no? Entre todos siempre es mucho más complejo, más complicado, sí. Lleva mucho más tiempo que imponer tu criterio, pero después, a la hora de la verdad, cuando lo apruebas, te da mucho más fortaleza. Y hemos renunciado en los últimos tiempos a imponer y a correr porque entendíamos que si consensuábamos íbamos a ser más fuertes y tener más éxito en conseguir lo que habíamos acordado entre todos, ¿no? Entonces, bueno, digamos, es nuestra gran apuesta ante esta situación, ¿no? Y después ya tendremos bastante campo para hacer la oposición, porque tendremos que ejecutar los contenidos de este plan, ¿no? Y lo importante en los planes no es el diseño, no es la conseguir la financiación, que también es muy importante. Lo complicado de los planes siempre es poderlos ejecutar, ¿no? Efectivamente. Bueno, una última cuestión. Cuando llegue el trámite parlamentario, ¿cómo cree que se va a desarrollar? Cierto es que, prácticamente con los diputados que contiene el grupo de gobierno podría salir adelante, pero la idea es que se sumen todos, al igual que ha hecho FECAI, FECAM, sindicatos, patronal, ¿no? Supongo que lo que se quiere por parte del Ejecutivo Regional es que sea un proyecto común, como bien decía, y que sea apoyado por todos. Sí, ahora, como saben, ha ido como comunicación al Parlamento el plan. Entonces se pueden presentar propuestas de resolución en las que mejorar el texto, ¿no? y buscar más consenso, ¿no? La posición del presidente siempre ha sido buscar el máximo consenso, y por lo tanto, ahora que estamos presentándolo a Ciudadanos, al Partido Popular, lo que buscamos, ¿no?, es que en ese trámite parlamentario, seguro que Coalición Canaria también hará propuestas de mejora, los propios partidos que conforman el pacto también harán propuestas de mejora a través de propuestas de resolución, y por lo tanto todos esos elementos pactarlos, seguir dialogando para que cuando salgan del Parlamento podamos tener unos elementos de mejora del plan que lo hagan más fuerte, más consensuado, y que tratemos de buscar, ¿no?, la unión de todos, ¿no? Sería muy positivo. Yo creo que hay que luchar por ello, y por eso estamos pidiendo generosidad a todos los grupos políticos, salir del Parlamento de Canarias con un consenso absoluto en los contenidos del plan, ¿no?, y en el alcance del plan. Creo que nos daría una fuerza, porque ya no sería, que nunca lo ha sido, pero sería todavía menos el plan del gobierno, ya sería, claro. Es lo que queremos que sea desde el principio, es el plan de la sociedad canaria, es el plan de Canarias, de su conjunto, no de unos pocos, no de los que gobiernan, sino del conjunto, y por lo tanto será mérito de todos también, ¿no?, su ejecución, su desarrollo, ¿no?
Bueno, pues veremos qué ocurre y agradecemos la explicación y también que haya aportado esos datos finalmente del Plan Reactiva Canarias, Antonio Olivera, viceconsejero de la Presidencia del Gobierno de Canarias. Muchísimas gracias por haber estado hoy en 7.7 Radio, en este programa especial, y mucha suerte. Buenos días, José Luis. Gracias. Muchas gracias a ustedes por interesarse. Hasta luego, buenos días. Bueno, pues con Antonio Olivera cerramos la primera parte de este programa, la primera media hora, y enseguida seguimos con más invitados en esta conexión, en este programa especial del Plan Reactiva Canarias. 7.7 Radio. En Hiperdino disfruta de los mejores precios. Solo hasta el 8 de octubre. Detergente Heldic Sun, 60 lavados a 3,99 euros. Y agua Bezoya, pack de 6 por 1,5 litros, más leche Pascual, pack de 6 por 1 litro, a 8,25. Aniversario Hiperdino. Te lo mereces. Ahora más que nunca, debes cuidarte y cuidar a los tuyos. En Aqua Zero te presentamos la mascarilla higiénica reutilizable diseñada y fabricada en Canarias. Mascarillasencanarias.com. Seguras, económicas y responsables con el medio ambiente de nuestras islas. Información y pedidos en mascarillasencanarias.com. Aqua Zero. Tu tranquilidad, nuestra satisfacción. Dos de los más importantes artistas rusos emergentes del momento debutarán junto a la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria en el tercer concierto de temporada del conjunto del Cabildo de Gran Canaria, que tendrá lugar en doble sesión el jueves 8 y el viernes 9 de octubre en el Auditorio Alfredo Kraus a las 8. Las localidades para el concierto pueden adquirirse a través de la web ufgrancanaria.com y en las taquillas del Auditorio Alfredo Kraus y el Teatro Pérez Galdós. Se ofrecen descuentos especiales para estudiantes desempleados y mayores de 65 y menores de 26 años. Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. Yaiza anima a las familias del municipio a participar de las actividades culturales que reinician este mes de octubre. Clases de música, inglés, baile típico canario y canto en los centros culturales de Yaiza con grupos reducidos y en distintos horarios. Recuerda el uso obligatorio de mascarilla para todas las actividades. Infórmate de todas las propuestas culturales en yaiza.es. Ayuntamiento de Yaiza, comprometido con la cultura. 7.7 Radio. Nada que ver, con José Luis Martín, en 7.7 Radio. Seguimos profundizando en este plan para la reactivación social y económica de Canarias, el Plan Reactiva Canarias, y vamos a abordarlo desde la parte sindical también, firmante de este plan, con Miguel Ángel Suárez, el director del Gabinete Técnico Económico de UGT Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos? Bien. Bueno, supongo que expectantes, ¿no? Como todos, a los cambios en la economía, a cualquier giro que pueda haber, pero sobre todo intentándonos sacar adelante Canarias, que tenemos esa diferenciación, ¿no?, con el resto del territorio nacional y mucha dependencia del turismo, y hace que necesitemos pues iniciativas como esta, como este plan. Así es, y así fue la voluntad de UGT al participar en el pacto que dio lugar a este plan para la reactivación social y económica de Canarias. Bueno, ¿cómo recogieron ustedes toda la información inicial y cuáles fueron las aportaciones que fueron dando poco a poco? Nosotros hicimos aportaciones en relación con todas las líneas estratégicas que establece el plan, que son 7 prioridades, y esas 7 prioridades que se discutieron en su momento a la hora de llegar al pacto, se han trasladado, se han plasmado en lo que sería el plan ya para la reactivación social de Canarias. Es un plan que nosotros consideramos bastante ambicioso, bastante complejo, y también presenta algunas incertidumbres en el futuro, ¿no? El hecho de establecer 7 prioridades y 122 ejes en concreto, pues nos parece un plan que es completo, es un plan que debe ser de todos los canarios. Debemos apostar porque realmente este plan se ejecute durante todo el periodo al 100%, o si no un porcentaje bastante alto, porque esto nos va a ayudar a reactivar la economía, porque la economía ahora se está manteniendo, tanto las empresas como los puestos de trabajo ahora mismo se están manteniendo.
cuando acabe la fase de mantenimiento, por así decirlo, lo importante es cómo reactivamos nuestra economía. Si vamos a hacer lo mismo que estábamos haciendo, obtendríamos siempre los mismos resultados. La cuestión es que tenemos que trabajar con el sistema productivo que tenemos y haciéndolo más productivo. Es decir, hay determinados aspectos que deberíamos tener en cuenta. En la introducción de, por ejemplo, el gobierno ahora está trabajando en la estrategia azul, en la estrategia circular, es decir, hay que aprovechar las nuevas oportunidades de creación de riqueza y por lo tanto de empleo que se nos presentan. Tenemos que aprovechar esta situación para realizar cambios. No podemos seguir haciendo exactamente lo mismo, no podemos estar viviendo del turismo a casi al 100%, porque situaciones como esta demuestran que la excesiva dependencia de un elemento de nuestro mercado productivo ocasiona que mucha gente pierda su empleo, estén en situación de ERTE. Gracias a los ERTE se está conservando el empleo y se está conservando también las empresas. Las líneas de crédito del ICO, así como las ayudas a autónomos y sobre todo los ERTE, están ayudando a mantener la situación en esta situación, valga la redundancia, de absolutamente caótica que estamos viviendo e inesperada para todos, ¿no? Por lo tanto, es una experiencia negativa nueva a la que tenemos que afrontar todos, desde los trabajadores, las empresas y la administración pública. Podríamos decir entonces que el plan es una necesidad, pero también una oportunidad. El plan es una necesidad y una oportunidad, está bien expresado, siempre y cuando no hagamos, como decía yo antes, lo mismo que estábamos haciendo antes, ¿no? El contenido del plan es un contenido que se presenta realmente en 3 fases. La fase del 2020 son gastos que ya se están ejecutando, se han presupuestado y se están ejecutando. La fase del 2021 se están despejando el horizonte y las incertidumbres que había por el hecho de que el techo de gasto del gobierno del Estado lo ha ampliado bastante y nos van a llegar fondos, pero lo que resulta un poco en un contexto de incertidumbre, no solo por la evolución que la economía va a seguir en el futuro, porque si la evolución de la economía es favorable, la recaudación de las administraciones públicas va a ser mayor, evidentemente. La cuestión está en que la metodología que se sigue a la hora de establecer el plan se fija en compromisos más que en medidas concretas. No hay una ficha financiera definitiva, sino estimativa. Con lo cual eso va a depender de muchos factores, entre ellos la capacidad de negociación política que se tenga, tanto con el gobierno de la nación como con la posible captación de fondos europeos. Pero fondos europeos que pueden muchos de ellos, y van a estar muchos de ellos condicionados a cambio en la estructura productiva que tenemos en Canarias, la digitalización de las nuevas tecnologías, las energías renovables, las energías limpias, etcétera. Todos esos aspectos hay que desarrollarlos. No es cuestión de captar fondos para hacer lo mismo, porque entonces estaríamos en lo mismo. Sí, bueno, nos decía Antonio Olivera que es momento también para hablar de esa manida diversificación de la que tanto se ha hablado, pero que ahora a lo mejor podremos tener esa oportunidad y abrir el campo. Yo no sé si esto está sujeto a que ustedes firmaron el acuerdo precisamente para esos cambios y para que realmente se fueran realidad. Nosotros hemos demandado, en primer lugar, que es necesario un análisis de todas las políticas públicas. Por lo tanto, en ese análisis, que es la gobernanza del plan, queremos nosotros participar y estar informados, no queremos ser unos convidados de piedra, ¿no? Y en cuanto a lo que me estabas comentando de cambiar, más que cambiar el modelo productivo actual, es hacerlo más productivo, desarrollando nuevas estrategias en consonancia con los objetivos de desarrollo sostenible, que para Canarias hay que implementarlos, porque realmente los instrumentos que se están utilizando en este plan y las estrategias tienen que estar en consonancia, en vinculación con los objetivos de desarrollo sostenible que para Canarias se van a establecer. Por lo tanto, hay que aprovechar nuevas oportunidades. La estrategia azul es una buena oportunidad. La hemos estado debatiendo en el Consejo Económico y Social, la ha presentado la Consejería de Empleo y también la estrategia circular. Son parcelas, por así decirlo, que van a ofrecer posibilidades de trabajo y de crecimiento económico que van a ayudar a que nuestro sistema productivo no lo cambiemos el 100%, pero que sea más diversificado y que ofrezca otras posibilidades. También apostamos decididamente por el sector agroalimentario, por la industria agroalimentaria local, de forma que tengamos un cierto grado de suficiencia alimentaria, que desgraciadamente ahora no lo tenemos. O sea que todo eso al final recogido dentro de las reclamaciones de la Unión General de Trabajadores, de UGT,
y que hay compromiso por parte del Gobierno expreso para que se lleve a cabo en ese periodo 2023, hasta esa fecha. Bueno, con las incertidumbres que te he comentado antes, del tema de las previsiones de captación de fondos, que todo hay que negociarlo, depende de la negociación política, que la ficha financiera es estimativa, y que desde luego en lo que es la gobernanza del plan queremos participar activamente. También lo hemos manifestado así en la gobernanza que se ha establecido de las distintas estrategias que el Gobierno de Canarias va a desarrollar, como la estrategia de economía azul y la estrategia de economía circular, donde se va a crear una comisión de seguimiento, al igual que en el plan, donde nosotros queremos participar activamente, sugiriendo, aportando, es decir, colaborando, participando activamente en un problema que es de todos, porque la situación de Canarias es un problema que nos afecta a las generaciones presentes y a las futuras. Y de hecho hay una cuestión importante que tenemos que tener en cuenta. Los fondos que estamos obteniendo, algunos habrá que pagarlos. De hecho, el fondo europeo se llama Next Generation, igual que la entrega de Star Trek, la próxima generación. Pero ese título nos puede dar a pensar que ¿quién va a pagar eso? Las próximas generaciones. Por lo tanto, no tenemos que dejarles una deuda, sino también un futuro en cuanto a las posibilidades de trabajo que tenemos. Hay que formar gente en los nuevos negocios que puedan apareciendo, por ejemplo, la economía azul o la circular, y hay que formar gente con compromisos de empleabilidad. O sea, no basta solo la formación aisladamente, sino que la formación tiene que ir aparejada, acompañada de compromisos de empleabilidad por parte de los empresarios, que por otra parte también hemos demandado nosotros, no solo en el plan, sino en las diferentes estrategias que está desarrollando el Gobierno de Canarias, que se facilite, se agilice todo lo que sean los trámites para que las actividades innovadoras se puedan desarrollar sin dilación en el tiempo. Es decir, eso no quiere decir que no haya seguridad jurídica. Seguimos demandando seguridad jurídica, pero demandamos agilidad y desarrollo normativo y legislativo acorde con las nuevas oportunidades y necesidades de nuestra economía. Dentro de esa gobernanza, ya ustedes también hay que decir que participan, ¿no? Están dentro del Consejo Asesor del Presidente y eso en parte también ayuda un poco, ¿no?, a orientar esas políticas. El Consejo Asesor del Presidente es un órgano más bien político. Cuando hablamos de planes y de estrategias son cuestiones más técnicas donde queremos participar desde un punto de vista técnico y que los técnicos de nuestro sindicato y del otro sindicato, comisiones, pues participen de forma activa. Es decir, esto debe ser una comisión de seguimiento desde un punto de vista bastante técnico. Bueno, me hablaba antes también de la ficha financiera, como decíamos antes, ¿no?, dependiendo o dependiente de Europa, del dinero que pueda venir. Ayer había también pues un avance por parte del Gobierno de España, 4.800 millones que garantizan para el plan. Todo, claro, también entiendo que fluctuando, ¿no?, si la economía mejora o la economía empeora, pero ese dinero va a ser necesario para cumplir los 5.740 millones que recoge la ficha, ¿no?, de aquí a 2023. Así es, se han despejado algunas y yo diría que hasta bastantes incertidumbres de cara al 2021, el próximo año. Lo que tenemos que garantizarnos es que las entregas a cuentas del sistema de financiación autonómica no se retrasen, que se dé cumplimiento a todos los aspectos económicos del REF, o sea, todos los ingresos financieros que se derivan del REF y las transferencias corrientes y de capital que vengan del Estado. Si todo eso se garantiza, el 2021, pues el presupuesto no tiene por qué sufrir ningún tipo de recorte y puede ser un presupuesto expansivo que se necesita en una fase de ciclo económico claramente recesivo, por lo cual en el 2021 parece que todo se va a encarrilar satisfactoriamente. También el Estado tiene que cumplir con la deuda pendiente por los convenios de carretera. Claro. Se trata de negociar políticamente que todos los fondos necesarios lleguen para lograr sustentar financieramente el plan para el año 2021. Como te decía antes, el problema o la incertidumbre va a estar en el año 2022 y 2023. No sabemos cómo va a evolucionar la economía, no sabemos cómo va a evolucionar el turismo, que es el motor de nuestra economía. Si habrá vacuna o ya será efectiva. No sabemos si va a haber vacuna o no, y no sabemos cómo se van a implantar las diferentes estrategias y las oportunidades de negocio. Por lo tanto, como es una ficha financiera estimativa, siempre surgen esa incertidumbre, esas dudas, que no es desconfianza, pero claro, va a depender y va a estar condicionado a muchos factores que van a depender fundamentalmente de la evolución económica y de la negociación política en ámbito estatal y en ámbito europeo. Si tuviéramos que explicárselo ahora mismo a los oyentes de 7.7 Radio, a los trabajadores y trabajadoras, ¿no?, que ven que también se ha sumado UGT a este proyecto, ¿de qué manera
se les puede dar tranquilidad que a través de este plan, como bien decía el viceconsejero de Presidencia, se va a poder mantener empleo y se va a poder quizá en un futuro crear empleo en otras áreas que a lo mejor antes no se habían trabajado. Bueno, el mantenimiento de empleo se está consiguiendo gracias a medidas que realmente no le están costando dinero a la comunidad autónoma, son gracias a los ERTE, a las líneas de financiación del ICO, a las líneas de protección de los autónomos, etcétera. La puesta en marcha de este plan necesita tiempo para que sus efectos sean palpables en que es la realidad ciudadana, la realidad económica, y en cuanto a las nuevas oportunidades de negocio hay que desarrollar las estrategias, y las estrategias también necesitan fondos, también necesitan dinero. Con lo cual, a corto plazo, estamos hablando de mantener 2020 y 2021 e iniciar una recuperación en el 2022 para que los posibles cambios y mejoras en nuestro sistema productivo se empiecen a plasmar a partir de 2023 o 2024. Eso, de hecho, sea sin tener una bola de cristal, porque el futuro no lo podemos predecir, ¿no?, con las incertidumbres que antes te había comentado. Sí, porque además encima si algo tiene la economía es que como hay algo de miedo, esa incertidumbre genera que todo se vaya al traste. Sí, los niveles o las tasas de ahorros actualmente son, impensables, a pesar de que lo que es la renta de los ciudadanos ha caído. Ha caído porque tenemos muchas personas que están en ERTE y que no están cobrando el 100% de su salario. Pero ese miedo, que lo hay en todas las clases sociales, de los trabajadores, también lo hay en las empresas a la hora de invertir. Por lo tanto, se tienen que despejar todas las incertidumbres futuras que hay. Hasta que la crisis sanitaria no se resuelva mediante el uso de una vacuna que nos garantice una normalidad, pero no una normalidad como la que tenemos ahora, sino una normalidad como la que teníamos antes de la crisis, hasta que no llegue ese momento no se van a despejar incertidumbres en el tema económico, en el tema laboral y en el tema de oportunidades. Podríamos ver que quizá también, al igual que para crear pues esas nuevas oportunidades de las que hablábamos, tuviéramos la posibilidad también de intentar de alguna manera, hablo ya desde el pensamiento ficticio, ¿no?, de que esto pueda llevarse a cabo, de tener un poco más de poder adquisitivo en Canarias. Lo digo porque, claro, también tenemos los segundos salarios más bajos de todo el país y eso también es un lastre para nuestra economía. No solo tenemos los salarios más bajos, sino también las pensiones. Efectivamente. Si no modificamos e introducimos dentro de nuestra estructura productiva otras actividades que impliquen más valor añadido, que impliquen más formación de los trabajadores, difícilmente, dado la población activa que tenemos, la población joven, difícilmente lo que serían los salarios se van a incrementar. Porque realmente el turismo demanda una determinada mano de obra y esa mano de obra pues está sujeta a unos determinados convenios que fijan unos incrementos salariales. Y desgraciadamente nosotros tenemos ya no solo los salarios presentes, sino los salarios futuros, que son las pensiones, a unos niveles realmente bajos, debido a nuestra estructura productiva. No tenemos la estructura productiva del País Vasco, ni la de Madrid, ni la de Cataluña, ¿no? Aunque sí se puede comparar con la de Baleares, que encima está un poquito más por encima de nosotros. O sea que podemos cambiarlo con, digamos, también, como decíamos antes, una línea paralela, ¿no?, en esa mejora de la economía, no dejar de lado el turismo, pero sí por lo menos crear, váyase a pensar, ¿no?, infraestructuras, industrias, algo que genere un poquito más. Industria agroalimentaria, nuevas tecnologías, digitalización, energías limpias, estrategia azul, en fin, todos son nichos de negocios, de oportunidades que pueden incrementar el valor añadido de lo que producimos en Canarias y por lo tanto las retribuciones que sostenga. Ahora mismo lo del turismo, no es que podamos prescindir del turismo, seamos realistas, no podemos prescindir del turismo ni a medio ni a corto, yo diría que ni a largo plazo. Pero tenemos que conseguir un turismo de calidad, un turismo que gaste dinero, un turismo que se interese no solo por el sol y por la playa, sino por la cultura, por la gastronomía, por el paisaje de Canarias, que son valores que tenemos que potenciar, que saber vender. Efectivamente. Aprovechar lo que tenemos y saber venderlo, ¿verdad? Exactamente. No solo sol y playa, ¿no?, que siempre se ha dicho. Vemos que dentro del plan Reactiva también está de acuerdo la patronal. ¿Cómo ha sido el hecho de que estén de acuerdo ambas partes, ¿no?, patronal y sindicatos? Porque por regla general siempre también parece como que hay una distancia, ¿no?, hay un punto equidistante entre ambas formaciones. Porque no estamos hablando de negociación, no estamos hablando de negociación colectiva, sino estamos hablando de elementos fundamentales de la economía.
Por eso ha habido acuerdos en los elementos generales. Luego ya, en otros aspectos, como que realmente las transiciones que se produzcan a los nuevos modelos sean transiciones justas, donde no se deje a nadie atrás, donde la formación con compromisos de empleabilidad se lleve a cabo, ya esa es una materia donde a lo mejor pueden surgir discrepancias. Claro. En cuanto también pero todo eso es materia de negociación colectiva. Son ya otros elementos que están a otro nivel, y estamos hablando ahora de unas cuestiones que afectan a todos, como empresarios, como trabajadores o como ciudadanos. De ahí que se haya conseguido casi, vamos a decir, un 90%, ¿no?, de consenso, porque FECAI, FECAM, como decíamos, sindicatos, patronal, formaciones políticas, salvo dos que todavía podrían dar el giro, ¿no?, y verse sumadas en el trámite parlamentario, han dicho que sí. Yo no sé si también ha servido el hecho de que, digamos, lo que sobre todo cuentan aquellos que se han sumado a este plan, es que el carácter dialogante, a lo mejor, del presidente ha beneficiado también que esto fuera así, ¿no? La forma de proceder o de acercar cualquier proyecto y ser un interlocutor válido también ayuda a que esto funcione. La necesidad realmente es lo que ayuda, y por lo tanto, si esa necesidad se traslada, se busca el diálogo, se busca el consenso, pues los resultados pues son los que hemos tenido, que hemos logrado un plan donde se adhieran la mayoría de las fuerzas políticas, sociales y económicas de Canarias, que es de lo que se trata, de que todos empujemos en la dirección adecuada para sacar esto adelante. Ante esa petición de cogobernanza que decía antes, o de gobernanza, ¿no?, para que el plan salga adelante, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar? Si se hace caso omiso a alguna reclamación, ¿se saldrían del plan? ¿Serían, digamos, un escollo en esa recuperación si ven que esto no se cumple? Nuestra posición ha sido desde el primer momento constructiva, de aportación, de colaboración, y desde luego cualquier incidencia que observemos la trasladaremos desde un punto de vista siempre constructivo y desde un punto de vista de aportar. No es cuestión de que nadie se baje del barco ahora, ni cuestión de buscar confrontaciones. Es realmente absurdo, no se puede actuar como algunas comunidades autónomas están actuando con el tema de la pandemia, que se están buscando más confrontaciones políticas que soluciones que favorezcan a los ciudadanos. Bueno, de ahí que hasta los científicos se hayan quejado, ¿no? Que no haya tanto criterio político a la hora de establecer medidas, cuando lo que se está hablando primero es la salud de los ciudadanos. Y en este caso estamos hablando de criterios económicos. Efectivamente. Criterios económicos para salvar nuestra economía, para salvar nuestros empleos y para que nuestros hijos tengan un futuro. Supongo que esto, como director del Gabinete Técnico Económico de UGT, nunca pensó que tendría que trabajarlo, ¿no? Estas cifras, estas cuestiones y encima esta incertidumbre a la hora de elaborar cualquier plan. No, nosotros partíamos antes de la famosa pandemia ya de una situación de recesión económica. Sí, ya se empezaba a venir de ralentización económica que se venía a venir. Las consecuencias de la crisis del COVID no las vio nadie, ni sanitaria ni económica. Por lo tanto, es algo nuevo para todos. Por lo tanto, en una situación que es nueva, que es una amenaza muy grave, lo que tenemos que hacer es buscar soluciones consensuadas, actuar, remar en la misma dirección. Los ERTE están, antes lo hablábamos, ¿no? Esto depende, ¿no?, del Gobierno de España, están hasta el 31 de enero, pero viendo las singularidades de Canarias, lo ideal sería que mínimo los tuviéramos, por si acaso, hasta después de Semana Santa, e ir observando cómo se desarrolla 2021. Ya veíamos, por ejemplo, que una aerolínea como Jet2 ya amplía su negativa de venir a Canarias hasta el 31 de octubre, y todo esto pues va ralentizando también el hecho de que la economía vaya un poquito más al rente, ¿no?, caminando poco a poco. Estoy convencido que se van a ampliar mucho más allá del 31 de enero. De hecho, la UGT a nivel nacional lo ha negociado junto con comisiones, y en esta particularidad estamos. Canarias, y en la videoconferencia que hemos participado desde Canarias con nuestros compañeros de la UGT, así lo hemos señalado. Canarias tiene unas particularidades, unas peculiaridades que hacen que su dependencia del turismo sea casi total. Nuestra economía directa e indirectamente depende del turismo, seamos realistas, y desde luego la extensión selectiva, porque no puede ser café para todos, de los ERTES hasta al finalizar la temporada de invierno e incluso hasta la Semana Santa del próximo año, desde luego que lo vamos a defender, y no es nada descabellado apuntarlo por parte de los sectores económicos, sociales y de la administración pública en Canarias. Por lo tanto, es algo que está en la agenda
y es algo que vamos, desde luego, a insistir y a pedir los ámbitos donde sea necesario. Bueno, pues la verdad es que ver que hay unidad, ¿no?, a la hora de firmar un pacto como este nos alegra, sobre todo por el futuro de Canarias. Luego ya también habrá que explicárselo bien, como estamos haciendo nosotros en el día de hoy, a los ciudadanos y a los trabajadores, para que vean la letra pequeña, porque es que al final, claro, me hablas de 5.000 millones y esto para 2023, y claro, yo creo que entra en un periodo de confusión que si no profundizamos como estamos haciendo ahora, pues es una información que al final se va a la deriva. Efectivamente. El factor de comunicación en cualquier planificación es un factor importante. Si la comunicación lo es en los fondos europeos, como el Fondo Social Europeo y el FEDER, porque los ciudadanos tienen que saber realmente qué es lo que se está haciendo con su dinero. Y de esta forma, desde luego, sería deseable que la información, una vez que el plan agote todo su trayecto y sea aprobado parlamentariamente, la comunicación también tiene que ser efectiva por parte del Gobierno de Canarias, a través de dípticos, de jornadas informativas, es decir, a través de los medios que se consideren oportunos, se traslade lo que es el plan, lo que se pretende conseguir, los medios que los instrumentos que se van a utilizar y los indicadores de cumplimiento, es decir, la evaluación de ese plan, de esa política económica. Un tema en el cual nosotros hemos siempre incidido, la UGT, en todas las mesas, en todos los organismos en los que estamos presentes, la necesidad de evaluar, de analizar las políticas económicas, que hay que hacerlo antes, durante y después, porque si no, los resultados que tenemos pueden ser muy distintos de los deseados. ¿Qué cree que va a pasar Miguel Ángel Suárez en ese trámite parlamentario? ¿Va a haber unidad de todos los partidos políticos o quizá veamos a lo mejor alguna fuerza que se quede atrás? Bueno, no tenemos a Vox en el Parlamento de Canarias, con lo cual no, de entrada no creo que nadie se vaya a quedar atrás, ni debería quedarse atrás, porque como estaba diciendo antes, hay que remar en la misma dirección y yo creo que con diálogo y consenso se puede conseguir una unidad total en el que el Parlamento apruebe, igual que pasó con el Estatuto de Autonomía de Canarias, porque eso nos va a favorecer a la hora de negociar tanto con el Estado como con la Unión Europea. Sí, llevamos consensuado desde Canarias, con el acuerdo de todas las fuerzas políticas y sindicales, este pacto, y necesitamos que este pacto sea financiado. Bueno, pues agradecemos también esa evaluación económica de Miguel Ángel Suárez, pues director del Gabinete Técnico Económico de UGT Canarias, y vamos a ver si esto al final funciona, este plan pues arranca bien y nos salva del escollo en el que estamos inmersos por culpa de ese virus que a todos nos cogió con el pie cambiado. Muchas gracias y ojalá sea así, es el deseo de todos. Gracias, mucha suerte. Buenos días. .7 Radio. Hola amigos, soy Sara Martín y te invito a escuchar todos los viernes de 11 a 12 de la noche Sara Martín Radio Show, con redifusión los sábados a la misma hora, en el que encontrarás sets cargados del mejor afro, tech y tribal house, promos exclusivas, invitados especiales, novedades y mucho más. Todo aquí en 7.7 Radio, en el 89.6 de la FM o en www.7.7radio.com. ¿Me escucha? Yaiza anima a las familias del municipio a participar de las actividades culturales que reinician este mes de octubre. Clases de música, inglés, baile típico canario y canto en los centros culturales de Yaiza con grupos reducidos y en distintos horarios. Recuerda el uso obligatorio de mascarilla para todas las actividades. Infórmate de todas las propuestas culturales en yaiza.es. Ayuntamiento de Yaiza, comprometido con la cultura. Natas La Irlandesa presenta el nuevo formato en botella de 250 mililitros, más higiénico y práctico. Tanto la especial cocina 100% natural y sin aditivos como la especial postres. Y como novedad, ambas aptas para intolerantes a la lactosa. La Irlandesa, creando pasiones. En 7.7 Radio potenciamos su negocio con cuñas publicitarias, entrevistas en programas, directos en su local. Llevamos la radio donde usted quiera para que su producto tenga la presencia en las islas que se merece.
Contáctanos en el 928 49 0700. Yaiza anima a las familias del municipio a participar de las actividades culturales que reinician este mes de octubre. Clases de música, inglés, baile típico canario y canto en los centros culturales de Yaiza con grupos reducidos y en distintos horarios. Recuerda el uso obligatorio de mascarilla para todas las actividades. Infórmate de todas las propuestas culturales en yaiza.es. Ayuntamiento de Yaiza, comprometido con la cultura. La información desde un punto de vista diferente en gomeraactualidad.com. El digital de La Gomera libre e independiente. No somos uno más, somos gomeraactualidad.com. Si no estás en Internet, no existes. En Internet no todo vale. En masmediacanarias.com diseñamos tu web útil y con personalidad. masmediacanarias.com. Garantizamos tu presencia en la red. 7.7 Radio. Nada que ver con José Luis Martín en 7.7 Radio. Seguimos en 7.7 Radio en este programa especial sobre el plan Reactiva, el plan para conocer los detalles de ese de esa reactivación social y económica para Canarias, y vamos a seguir abordando este plan con, en este caso, el portavoz del Grupo Nueva Canarias en el Parlamento de Canarias, Luis Campos. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Pues supongo que ya con el deseo y el anhelo, ¿no?, de que este plan se pueda poner en marcha, porque después de ver los diferentes movimientos que ha habido, ¿no?, en la ficha financiera y que añaden pues esa cantidad de dinero que era necesario, va cogiendo un poquito más de fuerza, ¿no? Sí, yo creo que es imprescindible, partiendo de una premisa. El plan, desde el primer momento en que se firmó el pacto, quedó claro que era un documento vivo, es decir, que permitirá, incluso una vez después de aprobado en el Parlamento, seguir incorporando en función de las necesidades, de lo que pueda extenderse esta situación de crisis social y económica derivada de la sanitaria del COVID. Pero también al mismo tiempo significa que cuando ahora se vote ese documento no es que hayamos estado parados desde el 30 de mayo en la firma del pacto hasta el día de hoy. Han sido cientos de millones de euros en recursos que se han ido incorporando o inyectando al sistema vía fondos ICO para empresas, vía ERTES para las personas que están en esa situación. Multitud de programas de recursos también desde el Gobierno de Canarias, ni le cuento desde los ayuntamientos, desde los cabildos. Por tanto, no es que estemos pendientes exclusivamente de la aprobación para iniciar desde cero un trabajo, ¿no? Se ha venido haciendo en continuo todo este tiempo. Pero cierto es que sí que hay muchas medidas, recursos, etcétera, que están periodificados y cuantificados en este documento, y cuanto antes lo tengamos aprobado, mejor para todos. Claro, porque sobre todo había dudas, ¿no?, de que se pudiera cumplir si no venía dinero del Estado. La aportación económica por parte del Gobierno de España era una de las dudas para que este plan tuviera pues ese cumplimiento. Ya, como decía, se empiezan a desvelar un poco después de que ayer, por ejemplo, en el Senado se dijera que casi 5.000 millones van a venir para el plan Reactiva. Sí, bueno, en realidad el planteamiento que está diciendo la ministra, ministra en el día de ayer, es que esos 4.800 millones de euros es en este 2020, como bien decía. No es que van a venir 4.800 millones de euros desde hoy hasta el 31 de diciembre. Son la cantidad de recursos que se han ido trasladando desde el Estado, en este caso a Canarias. Solamente en ERTE, hasta el 31 de diciembre, van a ser 1.300 millones de euros de transferencias del Estado al bolsillo de las personas que están en esa situación en Canarias. Recuerdo que en la anterior crisis fue cero. En fondos ICO para las empresas han sido más de 3.500 millones de euros aproximadamente que han venido a través de ese recurso a permitir la financiación de las empresas en un momento tan difícil como este, en algunos casos para poder seguir avanzando, seguir sobreviviendo. Pero además, pues, recursos a través del ingreso mínimo vital,
que está yendo despacio, pero ya hay gente en Canarias que lo está cobrando, o las ayudas de los autónomos, o también ayudas del alquiler derivadas del Fondo COVID, o el plan de 16.000 millones de euros que a Canarias pues le correspondieron, unos 200 y pico, si no recuerdo mal, también están en esas transferencias. En definitiva, esos cerca de 5.000 millones que anunciaba la ministra ayer están contemplados dentro del plan, estaban identificados en aquella ficha financiera del pacto y se ha ido cumpliendo y se han ido ampliando a lo largo de este tiempo y muchos de ellos también para el 2021. Por tanto, yo creo que esa es una buena noticia y sobre todo una cuestión fundamental. Toda la sociedad canaria está representada en el pacto. Han sido solamente 2 organizaciones políticas las que han decidido quedarse fuera, el Partido Popular y Ciudadanos. El resto, incluyendo a otra fuerza que está en la oposición, que es Coalición Canaria, creo que con una absoluta responsabilidad ha sabido estar a la altura, pero es que todas las patronales, los representantes de las patronales, de los sindicatos, de los colegios profesionales, las universidades canarias, los representantes del tercer sector. Hombre, que se equivoque Nueva Canarias o que se pueda equivocar el Partido Socialista, podemos entenderlo desde la óptica del PP, pero desde la óptica del PP y Ciudadanos, que también se equivoquen, como digo, todas las patronales, que estén equivocados todos los colegios profesionales, que estén equivocados todo el tercer sector, todos los sindicatos, las cámaras de comercio, yo creo que los sitúa en la esquina del tablero y se han quedado aislados. Sobre todo porque precisamente la excusa que ponían era que no firmaban porque no estaba clara que la financiación llegara. Ahora poco a poco la financiación va llegando en los términos que estaban comprometidos e incluso más, pero es que nosotros defendíamos en aquel instante, cuando firmamos el pacto, que lo más importante del pacto era precisamente la expresión de unidad que trasladábamos primero a la ciudadanía, que creo que lo agradece. A la sociedad sobre todo, de ver que aquí no había colores políticos, vamos, prácticamente. Oye, en esta estamos todos juntos y vamos a tirar para adelante. Pero también importantísimo, expresión de unidad de cara a quienes tenían que traer los recursos. Oiga, si yo le pido a usted que firme un pacto donde yo ya tengo garantizado todos los recursos, todos los medios, hombre, a lo mejor es que no me hace falta el pacto. Necesitamos un pacto para identificar objetivos, para ver cuáles son las necesidades y a partir de ahí, todos juntos, mano a mano, ser capaces de presionar, pelear, convencer, en este caso al Gobierno de España, a la Unión Europea, pero también a la Organización Mundial del Turismo para determinadas cosas, o por ejemplo a los turoperadores. Es decir, esa expresión de unidad para mí cualitativamente tenía un valor impresionante. Algunos prefirieron quedarse en el o tenemos garantizado todos los recursos o yo no firmo. Oiga, es que para eso probablemente no hubiéramos necesitado pacto. Afortunadamente, la gran mayoría de la gente de la sociedad canaria representado a través de todas estas instituciones que comentaba con anterioridad sí lo entendió así y eso ha sido decisivo pues para ir poco a poco logrando hitos que nos colocan en la obtención de recursos económicos, pero no solo eso. El plan tenía otras muchas cosas. Por ejemplo, un decreto que el día de hoy también se va a debatir, de simplificación de medidas administrativas. Ser capaces, cuando lleguen los recursos, de simplificar algunas cuestiones para poder gastarlo. Sí, vamos, que no se pierda en la burocracia, vamos, entiendo. Exactamente. Pero cabe la posibilidad de que esas dos formaciones políticas a las que hacía alusión se lo replanteen, viendo, por ejemplo, que ayer Ciudadanos, en esa reunión con el presidente, parece que están un poco más abiertos a estudiar, ¿no?, en profundidad la posibilidad de sumarse o aportar alguna propuesta de resolución. Yo espero que sí, y en cada una de mis intervenciones públicas he hecho un llamamiento a que se sumen, porque creo que es necesario, porque creo que la gente espera eso. Lo esperaba de todos y cada uno de nosotros, y creo que una vez que ellos se han quedado fuera, creo que hasta sus propios votantes lo esperan. Se han quedado al final, como digo, descolocados, y el tiempo no les ha ido dando la razón a ellos, por mucho que intenten pintarlo, es decir, poco a poco. En aquel momento, cuando se firmó, todavía no estaban garantizados los ERTES hasta el 30 de junio. Era hasta la finalización del estado de alarma, que de hecho se produjo antes. Se consiguió hasta el 30 de junio, luego hasta el 30 de septiembre. Ahora ya la tenemos hasta el 31 de enero. Pero las cosas no se consiguen el primer día. Hay que pelearlas. Y es más, cuando no las has conseguido, es cuando más falta hace pelear y estar todos juntos y todos unidos. En aquel momento estábamos luchando por conseguir que Canarias pudiera utilizar, la comunidad autónoma, pudiera utilizar el superávit que tenía, los más de 300 y pico millones de euros. Eso no estaba conquistado, lo conseguimos. Queríamos el dinero de ayuntamientos y cabildos, se peleó.
Hasta tal punto que hubo un decreto que finalmente no salió adelante en el Gobierno de España. Por cierto, nosotros no lo compartíamos, como estábamos, y siendo firmantes, eso no quita que reivindique y votamos en contra. Finalmente la ministra y el Gobierno de España ha rectificado y ha permitido el uso de remanentes y superávit también a las corporaciones locales. Es mucho dinero que se incorpora también para poder combatir estas cuestiones. Y como digo, en aquel momento no sabíamos nada de los famosos 16.000 millones de euros del Fondo de Reconstrucción del Gobierno de España, que a Canarias han venido cuantías importantísimas. Creo que eran unos 500 y pico millones de euros. Sí. Pero es que en aquel momento todavía estaba en el aire. Hombre, y eso no se lo podías pedir ni a Ángel Víctor, ni a Román Rodríguez, ni a nadie del Gobierno de Canarias, pero era fundamental estar unidos para que saliera adelante, presionando a España y a su vez ella a la Unión Europea, el gran Fondo de Reconstrucción de la Unión Europea. Ya salió adelante. Ahora hay que definir los proyectos, cierto es. Ahora hay que traer los recursos, cierto es. Pero vamos a hacerlo juntos, vamos a trabajar de manera conjunta, ¿no? Y como esto podríamos seguir incorporando, en aquel momento estaba en el aire lo del ingreso mínimo vital, ya es una realidad. ¿Con problemas en su implantación? Sí, pero es una realidad. Y vuelvo y reitero, las ayudas a los autónomos que han vuelto a ampliarse también en algunos preceptos, en definitiva, muchos de esos aspectos se han ido logrando y por supuesto también las aportaciones de ayuntamiento, de cabildo, del propio sector privado en Canarias, importantísimo, y también fundamental los recursos que el Gobierno de Canarias ha ido poniendo en marcha en todo este tiempo. Claro, si vemos, por ejemplo, como decíamos, ¿no?, que Ciudadanos aporta, hace alguna aportación al respecto, es aprobada y se suma, entonces, claro, todo quedaría en la responsabilidad del Partido Popular, que sería el único. Entonces, como lo he entendido, que no se sumaría al proyecto. Con lo cual, si la parte de Ciudadanos pues dirá lo que hay, vamos, deja toda la responsabilidad o toda la presión en los populares. Bueno, yo espero que no tenga que ser así, sinceramente. Espero que ambos al final se den el paso en la fase del plan. Pero alguno le ha dicho que le gusta la idea o el plan, pero quizá a lo mejor por criterios políticos no se suma. No, personalmente no me han dicho eso, y si me lo hubieran dicho no lo diría en un medio de comunicación. Sí me consta que hay algún miembro del Partido Popular descolocado en esta situación, porque el partido se ha quedado descolocado en este escenario. Porque, reitero, podría ser razonable esa posición, yo no la compartiría, en los momentos duros cuando hay que estar, gobierne quien gobierne, apechugando al lado del gobierno de turno, pero yo podría entender esa situación. Hombre, si por ejemplo las patronales tampoco lo hubieran visto, si sindicatos tuvieran sus dudas, es decir, oiga, se han sumado unos pero otros no, pero es que se han quedado exclusivamente solo ellos, ¿no? Por tanto creo, hombre, es raro que todo el mundo esté equivocado, ¿no?, en estas cuestiones. Cuando tú vas en una autopista y ves que todo el mundo viene de frente, a lo mejor tienes que empezar a pensar que el que va en dirección contraria eres tú, ¿no? Por tanto, yo vuelvo a hacer ese llamamiento, creo que es importante, porque quedan años por delante de una situación muy difícil, porque creo que es lo que de verdad espera la ciudadanía y porque vamos a seguir necesitando de esa unidad de todos y cada uno de nosotros para seguir reivindicando y peleando cuestiones. Todavía nos queda por conseguir, por ejemplo, que se nos permita el uso de los 500 millones de euros de la sentencia de carretera por parte del Estado, pero no para superávit, que eso ya lo tenemos garantizado, sino para poder gastarlo en gastos no financieros. Es verdad que en estos días hemos conocido una buenísima noticia también por parte del Gobierno de España. Va a volver a transferir a través del sistema de financiación otros 600 millones de euros para el 2021. Ha eliminado la regla de gasto y además permite endeudarse hasta un límite razonable, con lo cual eso ya garantiza que, por ejemplo, en Canarias no solo no tengamos que hacer ningún tipo de recorte, sino incluso podamos crecer algo en este contexto, podamos crecer algo en el presupuesto. Yo creo que vuelvo y reitero, hace unos años cuando tuvimos otra crisis y gobernaba el Partido Popular, es que nada, ni una sola medida de estas fue posible. Ya vivimoslo. Es decir, en aquel momento se despidieron a 5.000 sanitarios. En este momento, entre sanitarios y docentes han sido más de 5.000 los que se han contratado para combatir esta situación. La respuesta a la crisis ha sido totalmente distinta, una orientación totalmente distinta por parte del Gobierno de Canarias, pero también hay que reconocer por parte del Gobierno de España, y también hay que reconocer la postura de la Unión Europea ha sido radicalmente opuesta. Frente al austericidio de la otra vez, una política expansiva, entendiendo que era una situación en la que en el corto hay que intentar de inyectar recursos y medios, financiación también para las empresas, y luego es verdad que probablemente en algún momento tendremos que empezar a apretarnos todos un poquito el cinturón, pero podemos hacerlo de manera pausada y sin haber quebrado por completo la sociedad como sucedió
la vez anterior. ¿Van a presentar ustedes alguna propuesta de resolución al plan? ¿Creen que se puede mejorar, que hay algo que se haya quedado atrás y que ustedes también quieran sumarle? Siempre hay cuestiones que se pueden sumar. Las propuestas de resolución en muchas ocasiones, cuando se presenta un plan, básicamente sirven para ratificar lo que hay, pero eso no quita que estemos abiertos todavía a incorporar algunas cuestiones. Nosotros entendemos que a grandes rasgos el plan es muy potente, más de 200 medidas, con una periodicidad de varios años. Creemos que está bien, sobre todo porque el plan, a pesar de que se apruebe así o con algunas incorporaciones en los próximos plenos, va a seguir siendo un plan vivo. Es decir, estamos ante una situación en la que seguimos descubriendo aspectos del propio virus. Estos días ahora parece que ya se ratifica, que se extiende, digamos, por vía aérea y puede alcanzar hasta más. Es decir, cada día descubrimos situaciones y vamos a seguir descubriéndole. Y eso tiene un impacto al final sobre la economía, porque incide en una vuelta a la normalidad, en definitiva, en volver un poco a como estábamos antes. Y hay una incertidumbre sobre eso. Nadie lo sabe, pero nadie, de ningún lugar del mundo. Es decir, esto no es cuestión de un partido político o de otro. Cada vez es cierto que hay más certezas y sobre esas se están trabajando, ¿no? Pero había una certeza que era clara. El impacto sanitario, las medidas que se tomaron en su momento, también impactaron en lo social y en lo económico. Y había que intervenir, y se ha hecho. Por tanto, yo creo que eso es relevante. Algunos, entre otras excusas, también pusieron que no se habían aceptado ni una sola de sus medidas presentadas. Falso. Es decir, cuando lees el plan y ves todas las medidas, hay muchísimas de las medidas que se presentaron en su momento, por ejemplo, el Partido Popular, que están incluidas en el plan. Es decir, cada uno utiliza el argumento que quiere para quedarse fuera. Otra cosa es que quisiera que solo estuvieran sus medidas. Oiga, no, es que este es un pacto donde firmamos todos y todos hemos renunciado a aspectos. Los sindicatos y la patronal, para estar en ese acuerdo firmado de manera conjunta, le garantizo que las posiciones de partida, los objetivos no son los mismos. Yo creo que eso lo entendemos todos, pero están ahí. Entonces yo espero y vuelvo a reiterar que también es una oportunidad importante. Pero más allá de quien esté o quien quiera quedarse fuera o incorporarse, yo vuelvo a poner en valor dos cuestiones de este plan. La primera, importantísima, la expresión de unidad que ha reflejado el mismo. Pocas veces se consigue, y lo decía la ministra Montero en la sesión del Senado ayer, ojalá, digamos, en las instituciones españolas, en este caso en el Congreso, hubieran tenido el mismo apoyo que en Canarias hemos sido capaces de concitar entre todos, pero no solamente de la mayoría de la clase política, sino, más importante aún si me apura, de todas las organizaciones sociales, económicas, sindicales en el ámbito de nuestra comunidad. Por tanto, eso es importantísimo porque vamos a seguir necesitando esa unidad. Y segundo, porque tenemos plan. Es que la importancia de tener un plan. Oiga, que luego se consiguen los 200 objetivos en el tiempo previsto y con la financiación, chapó, lo hemos bordado. Hemos sido capaces entre todos, los firmantes y algunos de los que en cierta medida podemos depender para que las cosas vayan bien, de poner los recursos necesarios. Que conseguimos más de 200 porque digo es un plan vivo y seguramente necesitaremos cosas que hoy no las contemplamos pero dentro de unos meses serán necesarias, chapó. Pero si nos falta alguna, no pasará nada, es decir, pero en una situación de esta, el peor escenario es no tener plan, es decir, no saber hacia dónde voy. Si no sé hacia dónde voy, no sé a quién tengo que reclamar, a quién tengo que exigir. Si me llegan recursos, no tengo claro la priorización de los mismos, dónde colocarlos. Y afortunadamente Canarias, entre todos, nos hemos dotado un plan. Y ahora eso sí, ahora hay que ponerse, seguir trabajando para materializarlo. Si nos ponemos en un escenario adverso, también como planteamiento, ¿no? a lo que puede suceder en este momento tan cambiante de la historia, si de repente Europa dice, bueno, es que a lo mejor es mucho dinero el que tenemos que dar y no va a llegar esa cuantía económica y tiene que haber un replanteamiento del Gobierno de España y llegan menos recursos económicos, ¿cómo se ejecuta un plan cuando ya tienen una ficha financiera elaborada? Pues primero hay que pelear porque eso no suceda y es difícil que suceda. Es decir, en aquel momento cuando estábamos trabajando en la firma del pacto había muchas incertidumbres, pero teníamos claro dónde había que tocar y qué había que exigir. Y poco a poco se ha ido consiguiendo cada una de esas cosas. De repente ese impacto, bueno, a lo mejor hubiera sido una tarea sola del gobierno o una tarea del gobierno pidiendo algo y partidos de la oposición pidiendo lo contrario. Tú te colocas en ese escenario entre España, entre la Unión Europea
Y bueno, tienen el caldo de cultivo perfecto para no hacernos casos ni a uno ni a otro. Pónganse primero de acuerdo. Afortunadamente hemos sido capaces de alinearlo. O lo mismo, sindicatos por un lado, empresarios por otro. Aquí ha habido absoluta unidad en las reclamaciones que se están planteando. Y reitero, no solo económica. Por tanto, yo creo que es muy difícil, con los compromisos ya de la Unión Europea, de ese fondo de 750.000 millones por un lado y de otras cuantías importantísimas por otro, pues va a ser muy difícil que dé marcha atrás. Ya está aprobado. Y a partir de ahí lo mismo con el Gobierno de España. Hay decisiones que ha tomado en estos días que ya van a seguir adelante, es decir, el relajar la regla de gasto, el permitir un amplio nivel de endeudamiento para las comunidades, para dedicarlo a esta cuestión, o esa transferencia de 600 millones de euros, ya es una realidad. Que se desdigan de sus palabras, hombre, nos van a tener enfrente, eso se lo puedo garantizar. Pero no solamente a Nueva Canarias, me consta que al conjunto del Gobierno. Es decir, aquí se podrá decir lo que quiera. Yo no sé si Ángel Víctor podía haber dado puñetazos más fuertes en la mesa hasta romperla, o gritar más fuerte, o a lo mejor decir hasta, bueno, pues no sé, alguna palabrota. Hay gente que se quedaría contento con eso, no lo sé. Pero ha sido claro y contundente, no se ha escondido nunca. Ha exigido y reivindicado en cada instante lo que Canarias necesitaba. A partir de ahí, oye, algunos, no sé, yo lo decía el otro día, a lo mejor el Partido Popular pretendía, pues a pesar de gritar y no conseguir las cosas en el minuto 1, oye, pues y una vez hecho y no logrado, ¿qué hacemos? ¿Pedimos la independencia? ¿O le declaramos la guerra a España? Pues yo creo que hay que ser serios, ¿no? Es decir, da la sensación de que históricamente Canarias, cada vez que levantó la voz, al minuto siguiente tenía el cheque del Gobierno de España, o el derecho o la conquista que necesitaba o requería en aquel momento. No ha sido así, siempre nos ha costado lograr las cosas, pero hemos ido logrando una a una, y faltan todavía, ojo. Nueva Canarias, entre otras cuestiones, vuelvo y reitero, los 500 millones de carretera, vamos a seguir peleándolo. Yo no sé si llegará ahora o llegará más tarde, pero que va a llegar es una realidad, y nosotros no vamos a detenernos ante esa cuestión. Por tanto, yo quiero colocarme en un escenario ya no optimista, sino el escenario actual, el real, porque además hasta ahora el Gobierno de España realmente ha ido cumpliendo en el ámbito del COVID. Esos 4.000 y pico millones de euros que van a llegar a lo largo del 2020 son fruto de compromisos que al final se han materializado. ¿Usted se imagina esta crisis sin los ERTE? Bueno, la crisis, la quiebra social estaríamos en un 40 de paro en Canarias prácticamente. Terrible, terrible. Sí. Entonces, oye, pues nos pareció algo extraordinario en aquel momento. Pues lo han ido manteniendo. Es verdad que nos gustaría más amplio, más... bien, pero es que el esfuerzo solo en Canarias son 1.300 millones de euros este año. Y vuelvo y reitero, para las empresas, el haber podido acceder a unas condiciones absolutamente ventajosas a más de 3.500 millones de euros hasta ahora, pues exactamente lo mismo. Seguramente necesitan más. Los autónomos han sido cuantías importantísimas. Seguramente necesitan más. Yo no digo que no, pero que creo que debemos de ser conscientes de que todas y cada una de esas aportaciones, esos 90 millones de euros que llegaron para educación del Fondo de Reconstrucción de los 16.000 millones, o los 200 y pico millones de euros en el ámbito sanitario, pues han servido para incorporar más docentes, para incorporar más sanitarios, para hacer frente a las reformas necesarias, a las compras de material importantísimas que se han hecho para combatir esta situación. En definitiva, creo que todas las instituciones han estado a la altura. Bueno, una última cuestión. Se lo he pedido al resto de interlocutores, protagonistas en el programa del día de hoy, cómo se traduce o cómo explicamos al ciudadano, al oyente, que ahora mismo está al otro lado de 7.7 Radio, este plan. ¿Cómo lo van a traducir ellos? Porque hablamos de cifras millonarias, hablamos de escenarios, quizá a lo mejor algunos lejanos, otros más cercanos, pero ¿cómo interpreta el ciudadano lo que le estamos contando? Bien, a grandes rasgos, por plantearlo de alguna forma. Estamos hablando un plan que contiene pues más de 200 medidas, algunas muy concretas, muy específicas en el ámbito de educación, en el ámbito de sanidad, en el ámbito de los derechos sociales, en el ámbito de reactivación de la economía, en el ámbito del turismo, del sector primario, orientadas a los jóvenes, en el ámbito de nuestros mayores. Es decir, son multitud de medidas muy enfocadas al momento que estamos viviendo, ¿no? También medidas relacionadas con la simplificación administrativa, que permitan agilizar procedimientos, porque ahora vamos a captar recursos de la Unión Europea, pero tienen fecha de ejecución. No podemos permitirnos pelear para conseguir recursos y luego no ser capaces de ejecutarlo. Bien, esas, digamos, son las 200 y pico medidas, pero están tasadas en 7 grandes ejes. A grandes rasgos, algunos de ellos, para que la gente lo entienda. El primero de todos fue mantener y reforzar los servicios públicos esenciales. Y ha sido algo básico: la sanidad, la educación y las políticas sociales. La crisis anterior
En sanidad, en educación y en políticas sociales se recortaron más de 1.000 millones de euros en Canarias. En Canarias se despidieron, por ejemplo, a más de 5.000 sanitarios, como decía con anterioridad. Ahora se han incorporado miles de sanitarios, o cerca de 3.000 docentes en este inicio de curso. Esa es una respuesta clara. Ahí es donde ha estado un poco la diferencia, cuando se hablaba de 18.000 millones al principio, luego son 5.000, ya en el último documento aparece. Los 5.000 son aportaciones extraordinarias, adicionales, pero siguen estando los 18.000, porque estos 5.000 y pico son solo recursos del Gobierno de Canarias que aporta. No están contemplados los de ayuntamientos y cabildos porque no ha habido tiempo de trasladarlo, pero están ahí. Por supuesto, toda la aportación millonaria también de las propias instituciones privadas y también las del Estado que no estaban contemplados en estos 5.000 y pico millones que aparecen en el plan, que son, digamos, aportaciones ex novo, nuevas, adicionales a las ya existentes. Pero las otras son fundamentales porque para mantener en este 2020 la sanidad, la educación y las políticas sociales al mismo nivel, lo hacemos con los recursos que ya contábamos, que podríamos haber hecho lo que hicieron otros en otro momento. Me bajan 1.000 millones de euros la previsión de ingresos, pues tendré que recortar los gastos en 1.000 millones. Nosotros decidimos que no íbamos a recortar y que, por tanto, lo que se trataba era de pelear y buscar a través de todas las instituciones posibles los recursos para compensarlos y lo hemos hecho. Ese era el primer eje, pero está la recuperación del empleo. Esta es una tarea dura y ardua y los empresarios y sindicatos van a ser también fundamentales para los próximos 3 años. Está la recuperación de la economía, potenciando nuestro turismo. Está ese otro gran eje que es el ámbito de la simplificación administrativa para que todo esto sea más ágil y realmente pueda funcionar. Y luego también hay un último eje que es todo esto, intentar hacerlo dentro de los parámetros de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para no perder el norte. En momentos como este a veces lo urgente nos hace olvidar lo importante. Sí. Oiga, ya que vamos a tomar medidas, ya que vamos a presentar proyectos de inversión para captar recursos de la Unión Europea, vamos a intentar hacerlo desde una visión de futuro, de manera estructural, pero además que sirva para no solo no alejarnos, sino para avanzar en esos objetivos que Canarias también se ha marcado, de una Canarias más sostenible, una Canarias más verde, una Canarias en esa lucha contra el cambio climático. Bueno, con un sí o con un no. Luis Campos, portavoz del Grupo Nueva Canarias del Parlamento de Canarias, ¿cree que va a haber votación al completo a favor de este pacto en el Parlamento? Votación al completo se refiere si todos los grupos votarán por unanimidad. Yo espero que sí. Bueno, y creo que sí. Bueno, pues ahí queda ese deseo de Luis Campos. Gracias por haber estado con nosotros en este programa especial sobre el Plan Reactiva Canarias. Muchas gracias. Buenos días. ...7.7 Radio. Hola amigos, soy Sara Martín y te invito a escuchar todos los viernes de 11 a 12 de la noche Sara Martín Radio Show, con redifusión los sábados a la misma hora, en el que encontrarás sets cargados del mejor afro, tech y tribal house, promos exclusivas, invitados especiales, novedades y mucho más. Todo aquí en 7.7 Radio, en el 89.6 de la FM o en www.7.7radio.com. ¿Me escucha? Uf, el mes que viene tendremos que dejar la oficina y no encuentro local para la nueva. ¿Por qué no vas a ver los locales de la prolongación del Paseo de las Canteras con el Confital? Están genial. Los hay de varios tamaños y con opción de plaza de garaje. Además, puedes alquilarlos o comprarlos. Ay, ¿qué haría yo sin ti, David? Ahora mismo voy a verlo. Infórmate en el teléfono 928 490 700. Si no estás en Internet, no existes. En Internet no todo vale. En masmediacanarias.com diseñamos tu web útil y con personalidad. masmediacanarias.com. Garantizamos tu presencia en la red. He visto una luz, hace tiempo Venus se apagó. En 7.7 Radio. 7.7 Music.
Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai... 7.7 Music. Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Yaiza anima a las familias del municipio a participar de las actividades culturales que reinician este mes de octubre. Clases de música, inglés, baile típico canario y canto en los centros culturales de Yaiza con grupos reducidos y en distintos horarios. Recuerda el uso obligatorio de mascarilla para todas las actividades. Infórmate de todas las propuestas culturales en yaiza.es. Ayuntamiento de Yaiza, comprometido con la cultura. Es el momento de decidir tu futuro y es el momento de hacerlo con los mejores. En ESM Tenerife cursa el grado en Administración de Empresas y el grado en Publicidad. Estarás rodeado de profesionales de las empresas más relevantes que becan y emplean al 97% de los graduados, sin nota de corte y sin necesidad de EBAU. Pide más información en esmtenerife.com. No hay nada que me motive más que tener mi casa bonita, porque ya sabes que como en casa, en ningún sitio. En Textura encuentro el estilo y la calidad que me gustan. Ropa de hogar, ropa de cama infantil, de baño, pequeños y grandes detalles que te ayudarán en tu día a día. Nos vemos en Textura de Triana, en la calle Arena 13. Textura, tu casa se lo merece. Calle Arena 13, zona Triana. 7.7 Radio. Nada que ver, con José Luis Martín, en 7.7 Radio. Seguimos en este programa especial, hoy en Nada que Ver para toda Canarias, del Plan Reactiva. Para conocer las claves del Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias está con nosotros también en el estudio Nira Fierro. Ella es presidenta del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estamos? Muy bien. Encantada de estar aquí, bueno, físicamente. Físicamente, por lo menos podemos hablar cara a cara, por lo menos observarnos, Exacto. ¿no? Y aunque tengamos la mascarilla, porque lógicamente es algo que tenemos que seguir manteniendo y dificulta un poco la comunicación, pero bueno, a veces también que el resto del rostro también expresa y eso... Nos quedan los ojos, ¿no? Exacto, todavía podemos mirar, ¿verdad? Sí. Bueno, hablábamos también con Luis Campos, portavoz del Grupo Nueva Canarias, sobre este plan Reactiva, que ya poco a poco se va viendo cómo va contando con una ficha financiera, que era la gran duda, ¿no? De si ese dinero que se había puesto en un primer momento iba a llegar. Y parece que en un principio las cifras van cuadrando. Sí, estamos en una semana que ha sido clave, ¿no? Es una semana de certezas, es una semana de conclusiones de trabajo intenso durante muchos meses. Y desde luego que abren una puerta a la esperanza a Canarias después de muchos meses de trabajo. El presidente Ángel Víctor Torres, desde el momento del estado de alarma, desde el 14 de marzo, sabía que tenía que hacer un sobreesfuerzo para aglutinar a distintas sensibilidades que representan a la sociedad canaria, la política, la económica, a todo el ámbito social, económico y político. Por eso ese trabajo a través del Pacto por la Reactivación Social y Económica de Canarias, firmado el 30 de mayo, que después pasa a ser un plan con unas previsiones económicas y, como digo, hoy tenemos muchas más certezas que incertidumbres. Algunos confiábamos desde el principio en que esto iba a ser así, evidentemente, porque conocemos bien al Gobierno de España y sabemos de la sensibilidad de este Gobierno, que además creo que está siendo absolutamente ejemplar en cómo afrontar una crisis desde el punto de vista expansionista. Ayer presentaban el techo de gastos para los presupuestos del 21 y con un objetivo claro, ¿no? Que la inversión pública tire del carro de la privada, ¿no? Que todos tengamos un sustento desde la inversión pública para poder reactivar la economía y, por lo tanto, la protección de la ciudadanía, ¿no? Y es fundamental. Decía antes el compañero Luis Campos que hemos visto
en menos de 10 años 2 maneras de afrontar crisis, 2 crisis distintas, pero 2 crisis desde los gobiernos, ¿no? Y ha quedado absolutamente claro el compromiso del Gobierno de España. Incluso durante este tiempo es algo muy llamativo, hemos visto a personas que han defendido siempre desde un punto de vista económico liberal, que bueno, la economía se autorregula, pues ahora son los primeros que están diciendo a los gobiernos que actúen y que a través de incentivos y a través de inversión pública dinamicen la economía, porque ciertamente esa es la función del gobierno. Algunos lo creíamos desde siempre, por eso militamos en la izquierda, y a otros les ha costado un poquito más llegar a esta conclusión. Bueno, si hablamos de los ejes que contiene el plan, hablamos de 5.740 millones hasta 2023, ¿cómo valora la importancia de cada uno de ellos? ¿Dónde cree que es más necesario hacer especial incidencia para que tenga resultado el proyecto? Son 7 ejes que no porque estén colocados así, uno es más importante que otros, yo creo que son un paraguas, los 7 necesarios. Primero, como prioridad política, salvar vidas. Salvar vidas, porque en el horizonte no se nos puede olvidar que estamos en medio de una tragedia sanitaria de la que tenemos que actuar principalmente de forma sanitaria para que no se lleve esta pandemia más vidas, ¿no? Pero desde luego que hay el primero, que es la salvaguarda de los servicios públicos fundamentales, y aquí entra educación, entra sanidad y todo el estado del bienestar debe estar garantizado, ¿no? Y el primer acuerdo ya del pacto, y después en el plan, es que no va a haber recortes en este sentido, en ninguno de los pilares del estado del bienestar, y esto es absolutamente fundamental para poder tener esa protección hacia la ciudadanía. Desde luego, el segundo son las capacidades sanitarias, el refuerzo de las capacidades sanitarias. Vemos todos los días cómo la ciencia y los expertos sanitarios nos dicen que tenemos que seguir reforzando la atención primaria, que tenemos que seguir reforzando a nuestro personal sanitario, que son auténticos héroes, que siguen trabajando, que siguen pues intentando salvar vidas, y por lo tanto es fundamental que esta sanidad pública, ahora colapsada o colapsada de trabajo por una situación sobrevenida, tiene que salir reforzada de esta situación. Hoy mismo sale publicado en el BOC pues obras en el Hospital de la Candelaria, es decir, ese refuerzo, esas instalaciones, también en personal se ha hecho un esfuerzo enorme, el que se tiene que hacer dadas las circunstancias, pero sin lugar a dudas eso es fundamental. Por otro lado, también la reactivación del empleo. Afortunadamente, la implicación del Gobierno de España con los ERTE ha sido fundamental, es fundamental y seguirá tristemente siendo fundamental, pero ya tenemos ese compromiso del Gobierno de España. Por supuesto que también reactivar la economía a través de las líneas ICO, por ejemplo, como también ha hecho el Gobierno de España, también con recursos propios, que está recogido en el plan. La simplificación administrativa, que tiene 200 millones de euros, hemos hablado de esto, de nada sirve tener dinero si la burocracia torpedea constantemente pues la ejecución de lo que uno tiene planteado. Y por último, los objetivos de desarrollo sostenible. Este plan, que entronca directamente con los principios de esta nueva Unión Europea, que es mucho más social, que es mucho más verde y que es mucho más solidaria, aunque quedan pasos por dar, estamos mucho más satisfechos y nos identificamos mucho más con esta Unión Europea, hace que se generen unas sinergias, Unión Europea, Gobierno de España, que hoy mismo el presidente Sánchez está presentando ese plan de reactivación y resiliencia del Gobierno de España ante la Unión Europea, y el Gobierno de Canarias se ha generado una sinergia con unos pilares fundamentales que compartimos todas las administraciones, y esto es absolutamente fundamental, ¿no? Pero yo destacaría lo primero, la garantía de los servicios públicos básicos. Eso es, el principal fuerte de este plan de reactivación, ¿no? Hablando también con el grupo parlamentario de Ciudadanos, nos decían sobre este plan que ellos por lo menos tienen ciertas dudas porque ven pocas medidas para educación o incluso ayudas para autónomos y pymes. No sé si comparten la misma reflexión o cabe la posibilidad de que esto se pueda mejorar. Yo confío en que todas las aportaciones ya se ha hecho, por ejemplo, en materia de autónomos, incluso en educación 0-3 años. Confío que en este trámite parlamentario Ciudadanos se sume a este plan, que es de la mayoría social de Canarias, que no es el plan del Gobierno, es de muchos agentes económicos, sociales y políticos, y confío que nosotros siempre tendremos la mano tendida hasta el último momento, y confío que si tienen determinadas propuestas concretas que no están hoy reflejadas en el plan, se incluyan para que ellos también no se queden atrás en este plan.
¿Aportarán ustedes también algo como grupo parlamentario, alguna mejora, algún cambio, algo que creen que lo elaborado por el Gobierno cogía de alguna pata? Nosotros, como firmantes del pacto del 30 de mayo, durante todo este tiempo, durante todo el verano, ya hemos mantenido las reuniones con el Gobierno, como todos los agentes firmantes del pacto, y ahí hemos debatido, hemos perfilado, hemos hecho propuestas para rescate joven, para vivienda, es decir, hemos hecho ya nuestras aportaciones. Ahora haremos nuestras aportaciones desde el consenso para intentar que seamos más los que apoyemos este plan de reactivación tan necesario para una tierra que viene ya lastrada a unas circunstancias determinadas en cuanto a pobreza y exclusión social, ¿no? Bueno, nos decían desde UGT, nos decía el director del Gabinete Técnico Económico de UGT Canarias que, claro, quieren estar dentro de esa gobernanza por si hay incumplimientos, por si ven que hay algún parámetro que no se está cumpliendo, para poder también, pues de alguna manera, maniobrar en tiempo y forma y que esto al final tenga un resultado común, porque si vamos a seguir haciendo lo mismo de antes, ahí es donde está el problema, ¿no? La idea es cambiar, también como nos confirmaba el viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera. Sí, evidentemente yo entiendo los recelos de algunas partes firmantes, porque no es a lo que estamos acostumbrados, pero si bien es cierto, quien ha trabajado y quien trabaja con el presidente Ángel Víctor Torres, quien lo ha visto trabajar desde el 14 de marzo, lo primero que hizo fue sentar en una mesa a todas estas personas que después fueron firmantes de un pacto, sabe que ese mismo método de trabajo va a continuar durante todo este tiempo a través de una comisión de seguimiento, como así lo establece el propio pacto y el propio plan, para dar cumplimiento, rendir cuentas. Y además yo sí que quiero dejar una cosa clara, que creo que es ejemplar y que entra dentro de esta gobernanza y rendición de cuentas y transparencia. El documento del plan tiene al final un enlace en el cual tú puedes acceder para fiscalizar cada eje, cada propuesta, quién es responsable de cada eje, de cada propuesta, ¿no? Y ver en el estado en el que se encuentra cada política. Y creo que esto también es otra manera de hacer las cosas, no solo hacer un plan que es participado, que es transparente, y que además tiene la posibilidad, que nos facilita a todos los grupos políticos, a los agentes económicos y sociales, la fiscalización del plan. Y desde luego que esto es de agradecer, porque en estos tiempos la transversalidad de las conversaciones entre los diferentes sectores de la sociedad es absolutamente necesario. Y para eso tenemos que estar en igualdad de condiciones y conocer. Ya ha sido la voluntad del Gobierno de Canarias ser absolutamente transparente, que participemos todos en este plan y en este pacto, y además poder fiscalizarlo. Por lo tanto, entiendo la reserva de que pueda plantear alguno de los agentes, pero también sé que se le va a responder con transparencia absoluta. Bueno, esa fiscalización, entonces, ¿la puede hacer cualquier ciudadano o solo está abierta a los agentes económicos, sociales y grupos parlamentarios? En el documento PDF que está colgado en la página web de Presidencia del Gobierno, al final hay un enlace que te lleva a una página donde tú puedes ver cada eje con cada propuesta, con un desplegable que te dice dónde está cada cosa. O sea, que cualquiera lo puede hacer y se le puede tirar de las orejas si el ciudadano no está de acuerdo. Llegamos un poco tarde a esto de los datos abiertos y Open Data, pero por fin llegamos, ¿no? ¿Hay alguien dentro de su grupo parlamentario que a lo mejor tenga dudas del plan, que diga, hay algo que no acabo de ver o que le gustaría mejorar? Lo digo porque no siempre todo el mundo tiene la misma opinión, aunque el grupo de gobierno esté integrado por su grupo parlamentario, ¿no?, el Partido Socialista. No, la verdad es que durante todo este tiempo hemos trabajado juntos y cualquier diputado ha hecho aportaciones a través de la portavoz o a través mía para poder sumar al pacto, pero sí que es cierto que desde el Grupo Parlamentario Socialista sentimos un orgullo enorme de tener un gobierno que es el gobierno más sensible con las personas de la historia de Canarias. Yo creo que con un presidente que ha mostrado consenso, que ha mostrado diálogo, que ha mostrado esfuerzo y que además tiene una voluntad clara de poder cambiar las cosas y de proteger a la ciudadanía, ¿no? Ha intentado encontrar puntos de consenso con todas las formaciones políticas, con agentes económicos y sociales. Estamos viendo como en otros lugares de España esto es absolutamente imposible, incluso los propios gobiernos es imposible. Yo creo que tenemos que también poner en valor esta manera de hacer las cosas, ¿no? Porque yo siempre digo, ¿no? Los primeros que tenemos que hablar bien de nosotros, y hablo de los políticos, somos nosotros mismos, ¿no? Y hablamos con las cosas que hacemos, con los hechos que hacemos, ¿no? Y yo creo que el presidente Ángel Víctor Torres, y digo desde el grupo parlamentario, nos sentimos bastante orgullosos del resultado de este trabajo de durante meses. Es verdad que ha sido un año y medio de gobierno muy complicado, muy difícil, lo es para todo el que llega a una administración, desde cualquier ayuntamiento, cabildos o el Gobierno de España. Es una situación muy compleja de gestionar,
pero sin lugar a dudas el Gobierno de Canarias ha estado a la altura, ¿no? Formaciones políticas como, por ejemplo, Coalición Canaria, ¿no? Desde el 30 de mayo fueron exigiendo más medidas, no conocían nada del plan. Entiendo que ahora, una vez que ya se aprueba en Consejo de Gobierno, solo falta ese trámite parlamentario, no sé si ha habido alguna objeción que usted conozca o que le hayan trasladado, incluso en los pasillos, vamos, del Parlamento. Bueno, hemos estado trabajando durante todo el verano, como decía, ahí también estaba representante de Coalición Canaria, su portavoz, siempre, es verdad, aportando y con dudas también, que creo que a medida que han ido pasando los meses se han ido clarificando y, de hecho, hoy pues probablemente ellos también tengan mucho más certezas que incertidumbres en cuanto al plan. Por lo tanto, han estado haciendo el camino con el Gobierno y eso es de agradecer. Han sido críticos cuando han entendido que alguna cosa tenían que aclarar, que tenía que aclararse y, por supuesto, han tenido la voluntad del Gobierno y también del Grupo Parlamentario Socialista para aclarar, pero han estado, creo que han sido bastante conscientes de la situación que enfrenta hoy Canarias, pero sobre todo que enfrentará en los próximos años, ¿no? Le formulo la misma pregunta que le hacía al portavoz de Nueva Canarias, Luis Campos. Si el escenario fuera cambiante, si vemos de repente que la Unión Europea pues tiene algún contratiempo imprevisto y el Gobierno de España similar, ¿qué va a pasar con la ficha financiera? Y también, por ejemplo, lo que ayer daba como respaldo la ministra de Hacienda, esos 4.800 millones, hasta que no estén con una firma. Sí es cierto que es un dinero que va a contar ese plan, pero si de repente el escenario fuera muy cambiante, ¿qué pasaría con todo este proyecto a largo plazo? Y siempre observando todas las posibilidades. El escenario sería cambiante para todos, incluso puede ser que sea cambiante para nosotros, depende de cómo vaya la evolución de la pandemia, depende de cómo remonte el turismo, es decir, tristemente vivimos en unas circunstancias donde la incertidumbre económica, política, sanitaria está marcando los tiempos. Podemos hacer las previsiones, pero en cualquier caso estamos seguros, porque así lo ha demostrado el Gobierno de España, que pese a todas las dificultades, está cumpliendo. Está cumpliendo además de una manera clara y rotunda. Es verdad que Canarias viene de unos años de enfrentamiento, de abandono por parte del Gobierno de España. Es verdad que puedan existir también recelos en este sentido, pero durante todo este año, lo decía ayer la ministra Montero, no solo alabando el plan de reactivación, poniéndolo como ejemplar para el resto de España, sino Canarias va a recibir la mayor cuantía de la historia por parte del Gobierno de España, ¿no? Eso es un índice claro y creo que el Gobierno de España, que está comprometido con las políticas sociales a nivel estatal, pero tiene una sensibilidad absoluta con Canarias, lo ha demostrado, lo reconoce y conoce también las dificultades que tenemos los canarios y canarias para acceder en igualdad de oportunidades al territorio peninsular. Por lo tanto, estamos convencidos de que así será. Y en cuanto a la Unión Europea, pues tenemos un salvoconducto, ¿no?, que es que somos región ultraperiférica, y eso también lo tenemos que poner en valor, y eso debe ser una garantía a la hora de gestionar y a la hora de solicitar lo que nos corresponde como región ultraperiférica, ¿no? Bueno, queda ese trámite parlamentario, ahora se está dando a conocer, ¿no?, las diferentes formaciones políticas. Veíamos cómo era el caso de Ciudadanos, también será el caso del Partido Popular, pero ¿cómo va a ser ese trámite? Cuéntenos, para los ciudadanos a lo mejor que no están acostumbrados a cómo es una sesión en el Parlamento, se defiende el proyecto, intervienen las diferentes formaciones, ¿cómo es? Sí, hoy, veíamos ayer al presidente con Vidina Espino, con la portavoz de Ciudadanos. Esta tarde lo hará con María Australia Navarro, con la portavoz del Partido Popular. Ya se ha remitido al Parlamento y evidentemente habrá una ponencia respecto a ese plan. Se trabajará ese plan y a finales de mes es la idea, vaya a pleno y se vote el plan de reactivación. Yo espero que durante todo este tiempo, que el Gobierno así lo ha dicho y los grupos que apoyamos al Gobierno, estamos con las manos abiertas para recibir todas estas propuestas, para perfilar lo que queda por perfilar y especialmente Ciudadanos se sume a este plan de reactivación. Al Partido Popular lo veo un poco más complicado. O sea que, bueno, la misma pregunta que le hacía a Luis Campos, veo que ya me la ha contestado prácticamente, que va a ser complicado, aunque él tenía la certeza y la esperanza de que ojalá puedan reflexionar aquellos que todavía tienen dudas y se sumen, ¿no? Me encantaría tener esa esperanza de que el Partido Popular desande ese camino que lleva andado durante todo este tiempo de pandemia, pero lo dudo. Lo dudo. El Partido Popular el 14 de marzo se instaló en el negacionismo contra el Gobierno de Canarias, se instaló en el no permanente, se instaló en el no negocio, se instaló en el ataque constante al Gobierno de España y de Canarias, de los dos gobiernos. Y dudo mucho que esa
postura cambie, ¿no? Ellos, además, creo que con una falta también de conocimiento de la realidad de Canarias, cuando hay un plan que ha apoyado la mayoría social, económica y política de Canarias, y ellos se han quedado absolutamente solos por una estrategia política, no sé con qué objetivo, no sé si es que piensan que de este negacionismo al gobierno de Canarias van a encontrar algún tipo de rédito electoral, pero lo único cierto es que cada día están más solos y cada día conocen menos la realidad de Canarias. Bueno, una última pregunta para el oyente también, que ahora mismo está interpretando toda esta información. Este plan, que ya se ha puesto en marcha, hay que decirlo, ¿no? Con esa ficha financiera de estos 1.400 millones para este año, va a crear empleo. ¿Cree que de aquí a ese periodo que hay va a haber creación de empleo, teniendo en cuenta el escenario económico adverso que veíamos en estos días, que también presentaba la ministra de Economía? Evidentemente, para gestionar todo esto hay que tener las luces a corto y a largo plazo, ¿no? Y fundamentalmente con el empleo. Ahora mismo estamos en una situación en que los ERTE están protegiendo a muchos canarios y canarias de la destrucción de empleo precisamente, y a largo plazo estamos en una oportunidad para transformar la economía, generar empleo y además generar empleo que genere riqueza social en Canarias. Y esto es empleo de estabilidad, empleo de alta cualificación, empleo, es decir, que nos dé la oportunidad de transformar la economía en Canarias, la digitalización, la innovación. Por lo tanto, estamos hablando de un largo plazo, pero es un largo plazo que hay que tener absolutamente presente, más allá de la situación actual que tenemos temporal de unos ERTES para cubrir la sangría que podría haber sido no tener los ERTES dado el cero turístico en nuestras islas. Pero es verdad que a través de la formación, a través de la I+D+I y a través de la digitalización, también de la economía verde, Canarias tiene una oportunidad recogida también en el plan para crear empleo, por supuesto. Bueno, pues agradecemos también la postura hoy expuesta en este programa especial a Anira Fierro, presidenta del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento de Canarias, y estaremos atentos a ese trámite parlamentario. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, y también uno de los ejes importantes de este plan Reactiva es aquel que, bueno, aparte de los agentes sociales, se sumaba es el agente económico, los agentes económicos. Y vamos a hablar con Eduardo Besares, secretario general de SEO de Tenerife. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, señor Besares, el plan Reactiva que se aprobaba en el Consejo de Gobierno por parte del Gobierno de Canarias pasa ahora a esperar por ese trámite parlamentario, pero parece que poco a poco se van cumpliendo las expectativas de la ficha financiera, que entiendo era una de las preocupaciones también que mantenían los agentes económicos. Bueno, la verdad que ha habido, sobre la ficha financiera, ha habido algunos malos entendidos, ¿no? Nosotros nos hablaron de una cifra, luego nos hablaron de una segunda cifra, pero las dos incluían ámbitos distintos y la verdad que estamos más preocupados porque se empiece a acometer y se empiece a ejecutar que por la ficha financiera, si le soy sincero. Bueno, pero ya una vez que ya me parece que van habiendo cantidades, eso también da cierta tranquilidad, ¿no? Por supuesto, sí. Bueno, dentro de esas conversaciones que mantuvieron, entiendo que aunque siempre haya ciertas discrepancias o diferencias, ¿no?, entre los agentes sociales y económicos, al final todos se suman a un proyecto común, que es sacar adelante este plan para que, por lo menos llegado el momento, haya una hoja de ruta, ¿no?, una línea que seguir para que Canarias no se vea sumida en el cero absoluto económico después de esta caída del turismo. Sí, esa es la parte importante y es cierto que ha habido bastante voluntad de diálogo, cesión por todas las partes, puesto que al final el documento se ha hecho, digamos, pues, por un órgano bastante plural, donde se han incluido pues, agentes sociales, tercer sector, partidos políticos, etcétera, y nos hemos puesto de acuerdo, es lo más importante. ¿Van a pedir ustedes también seguimiento constante, ¿no?, del plan? Entiendo, como ha pedido, por ejemplo, UGT, ¿no?, ver que todo lo que se ha firmado y todo a lo que se ha comprometido el Gobierno pues se va cumpliendo, para seguir exigiendo si ven que hay alguna irregularidad. Bueno, el plan en sí mismo ya incluía un mecanismo de revisión, control y mejora continua, ¿no? Probablemente sean los plazos o los intervalos de control lo que se ha comentado por parte de los sindicatos y nos parece bien. Todo lo que sea evitar desviaciones o anticiparse a las desviaciones y hacer acciones correctoras, pues asegurará el éxito
de las mismas en el tiempo. Lo importante también es que no es solo un plan que ya está en marcha, sino que también tiene un plazo, hasta 2023 mínimo, ¿no? O sea, que por lo menos hay marcados unos objetivos para ir recuperando poco a poco la economía. Sí, y hay acciones incluso en 2020 que están siendo ejecutadas, que están en progreso ya, ¿no? Que están incluidas dentro se puede ver en el capítulo de programas en curso y que esperamos que se culminen lo antes posible. Sobre la posibilidad de que se pueda crear empleo, señor Besares, ¿es usted positivo? ¿Cree que esto al final poco a poco pues irá también haciendo que nuestra economía coja cierto aire después de este duro varapalo de 2020? Sí, esto puede, no voy a decir minimizar, pero sí aliviar un poco la destrucción de empleo que estamos teniendo. Estamos ahora mismo en cotas de desempleo del año 2014, es decir, hemos retrocedido 6 años en el desarrollo de Canarias. Y si el virus sanitario no desaparece o no se controla, pues probablemente en febrero pues le daremos otra subida importante, ¿no? Incluso puede que a mediados de noviembre, cuando pasen los 6 meses de las empresas que tuvieron en la primera oleada personal en ERTE, pues haya también una subida, porque evidentemente hay muchos empresarios que no pueden subsistir con las estructuras que tenían cuando había unos mercados de demanda que ya no existen, ¿no? Y el instrumento del ERE pues está, a partir de esas fechas más o menos, está al alcance de algunos empresarios, ¿no? En cualquier caso, sí, todo lo que sea inversión, gasto corriente de inversión, redunda siempre, tiene una economía de arrastre inmediata sobre el empleo, ¿no? Y si no va a sustituir a esos mercados, puesto que no es fácil, digamos, recuperar estos puntos de PIB que estamos perdiendo con un plan de reactivación per se, por lo menos puede aliviar eso y puede hacer que las cosas no empeoren escenarios como los que tuvimos en el 2008, por ejemplo, ¿no? Con un 35% del paro. Bueno, lo importante también es que esto nos da la posibilidad de cambiar quizá cosas que se habían mantenido en el tiempo, ¿no? Como decía esta mañana con la primera entrevista, es un plan que es una necesidad, pero también ofrece una oportunidad de poder hacer algo diferente para mejorar. Sí, hay capítulos como puede ser el de la simplificación administrativa, que por ahora no está consiguiendo su objetivo, y que es algo que si viene para quedarse, ¿no? Que lo que no es normal es lo que está sucediendo en Canarias, ¿no? Que seamos incapaces. Somos incapaces incluso de modificar las normas que han rigidizado administrativamente a la organización pública, ¿no? O el propio gobierno pone en duda la capacidad de ejecutar estos recursos con los sistemas actuales de gestión, ¿no? Eso es algo muy grave y vendría muy bien, ¿no? Y luego pues hay temas que se mencionan, aunque creo que no vienen con partida financiera, puesto que están todavía un poco en el aire, como el proyecto Next Generation, ¿no? Que impulsa la economía verde, que impulsa la digitalización, que también puede hacer que Canarias avance, digamos, del estadio en el que está, pues a uno mejor, el que sea más fácil generar el trabajo, generar empleo, simplificar modos de hacer las cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, lo importante es que hay consenso casi de todos al unísono, señor Besares, y esa también es la parte importante, ¿no? De que algo así necesitaba el apoyo de prácticamente de todos para que fuera una realidad y solo ver cómo se va desarrollando para también ir cambiando y modificándolo, ¿no? Si fuera necesario. Bien, pero eso lo llevamos repitiendo ya un mes. Sí. Desde que se presentó, hace un mes y medio o 2, que se presentó en el Parlamento de Canarias y se firmó. Yo creo que ahora lo que es el momento de actuar, no seguir repitiendo el mantra. Lo importante es estar de acuerdo ahora mismo, ya lo importante, eso ya lo conseguimos, lo importante ahora es ejecutarlo, traer ese dinero, poner esos proyectos en marcha y generar esas economías que tanto hacen falta. Debemos ya de ponernos a la acción y estamos muy preocupados porque pensamos que hay una cierta incapacidad, no falta de voluntad, incapacidad por parte del sector público para hacer esto. El sector público ahora es clave. El sector privado, con esa desaparición de los mercados, poco puede hacer, pero queremos ayudarles también y queremos que sean capaces de ejecutar esto como se ejecutaría en la empresa privada. Efectivamente. Que es, con un alcance y con un grado de consecución del 90 o del 95%. No como está sucediendo ahora mismo, que el gobierno de Canarias todavía no ha pasado del 30% de ejecución de sus inversiones este año, o algunos municipios que no han llegado ni a eso. Eso nos preocupa muchísimo
y creo que es en donde debemos de estar, ¿no? Y debemos de estar de la mano. No queremos hacer crítica, pero ponemos en duda, y ellos mismos ponen en duda, que esto que se pueda traducir realmente con el impacto positivo que tiene potencia, que se pueda aplicar, y debemos de trabajar ahora en que eso se aplique. O sea, que ya lo hemos conseguido de la mano, ahora vamos a ejecutarlo también de la mano. Bueno, esperemos que se pueda ir ejecutando, y también haremos un seguimiento, al igual que el resto de invitados en el día de hoy. Eduardo Besares, secretario general de SOE Tenerife, gracias por haber participado hoy en este programa especial. Gracias a ustedes. Hasta luego, buenos días. Bueno, nosotros ponemos punto y final a este programa especial Plan Reactiva para hablarles de la reactivación social y económica de Canarias. Esperemos que les haya servido para conocer un poco más en profundidad las líneas estratégicas de este plan, con esa ficha financiera de más de 5.000 millones y con un periodo hasta 2023. Nos quedamos sin tiempo. Estuvo Ana Santana y Sara Martín en la realización técnica, y se despide que les habló, encantado de hacerlo un día más, José Luis Martín. Que tengan buena